mana creajkuna, pikuna kanmanta karupi, visiopi, huchapi, paikunata parlapayawaj kay takiykunanijta. Chayta nispa makiyjiman churaykamuyku, bendice micrófonos, toda kay tukuy amplificación, pikuna kamachisniyki kaypi takiywan yupaychaspa kanqanku chay tukuyninkuta. Qampaq makiykiman churaykamuyku, Santo Espirituyki muyuykuachuyku, hark'aspa tukuy saqramanta, tukuy pantaykunamanta. Tatay chayta nispa makiykiman churaykurikamayku, Señor Nico Jesucristo sutimpi. Amén. Sí. Amén. Munasqa kawsaqkuna imanalla karikushankichaq walallachu niapis qankunawan audio eventos chay kuskalla kunanqa hamushan mana killallapichu. Bueno, chayta nispa kunanqa kay kutipi kanqa nuqawan hermana Gabriela ima sumaqtaki willkakuti qhishwa rimayninchikpi qhishwakunapaq karqa chari chaywanpis kunanqa castellanopi kaqkuna munallankutqa takirita tata Diosta yupaychayta hina kaqtanqa castellanopi kunanchisipi kanqa kay grupo imamin sutin kongarpani Wiñaypaq hermanoy grupo Wiñaypaq Wiñayninkama hina kaqtanqa paikuna noqanchikwan kashanqanku grupo Wiñaypaq. Los conductores para este programa están con nosotros en castellano. El hermano Franco, ¿puedes pasar por favor? Hermanito, ¿cómo está? Bendiciones, buenas noches. Bienvenido, está con nosotros Franco. Seguidamente está nuestro hermano Ider. ¿Dónde está Ider? Buenas noches, hermano, qué felicidad, realmente, qué lindo poder compartir. Y Mainaya, hermano, eso, hermano, qué lindo estar acá en el concierto de Wiñaypaq. Estábamos contando las horas, ya va a ser el concierto, estábamos esperando. Exacto, ha sido muy esperado por todos. Entonces, les dejo en la conducción en todo el programa. Adelante, con ustedes, bendiciones. Amén, hermanos, la verdad estamos contentos y bueno, muy alegres. Nos vamos más atrasito, Ider, porque bueno, tenemos que hablar todavía con este ministerio que lleva muchísimos años aquí tocando junto con lo que es la música folclórica boliviana cristiana. Sí, aquí vamos a preguntar a los hermanos el génesis de Wiñaypaq, de este génesis, y realmente es un grupo que tiene mucha trayectoria musical. He estado tratando de buscar el cassette, el CD, no hay. El MIDI. El vinilo vamos a tratar de buscar. Vamos a preguntar si hay un vinilo de Wiñaypaq. Claro que sí, bueno, invitar a toda la gente hermosa, bueno, que nos está viendo en los diferentes también países, que se vayan conectando por la página de Audi Eventos. Y bueno, si tú ya te conectaste, por favor también comparte esta transmisión para que alcance a muchas vidas también, ¿no? Y comenzamos presentando a todos los integrantes de lo que es el grupo Wiñaypaq. Vamos presentando, vamos de acá al maestro Raúl, el que toca la guitarra y lo hace las canciones más difíciles para que nadie saque. Bueno, hermano Raúl. ¿Cómo estás? Pero no veo al maestro. ¿De dónde están? No se presenten. Maestro. Yo soy un simple mortal común y silvestre. De cariño. Renovado por el Señor. Claro que sí. Y estamos muy contentos. Acá Franquito, a todos los hermanos que están acá. ¿Podemos aplaudir para el Señor? Damos gracias a nuestro Señor ya Jesús. Estamos dando los ánimos, el entusiasmo para tener este tiempo de alabanza. Mi nombre es Raúl Rojas. Hay algunos que tal vez no me conocen. Saludos. Bueno, aprovechar ya de entrar. Sé que no va a haber tiempo para los saludos, por eso voy a aprovechar. Exacto. Mi iglesia, 9 Edén, Dios es amor también a mi iglesia, a los hermanos que los amamos mucho, los apreciamos, y a todos los que nos están escuchando en redes sociales, a Argentina, Brasil, Chile, España, Perú, Cochalo, 100% Cochalito. Punateño. Gracias por ¿Decimos la dirección exacta, Ida? Bueno, yo vivo en Barrio San Joaquín, Champarrancho. No avises, van a venir a buscarte. No, bueno. Saludamos a la iglesia 9 Edén, donde el pastor Raúl pastorea. A todos los de la iglesia 9 Edén saludamos, compartan. Dios es amor. Ahora sí, Dios es amor. Ahora está en la iglesia Dios es amor. Claro y que también sí. las ovejitas anteriores de 9 Edén compartan la transmisión. Obviamente. La familia, los ovejitas. Invitamos, ¿no? Pastor, también hablamos un poquito también de lo que es la vida espiritual que usted tiene también. Así, mientras nos vamos, también
también vayan conectándose la gente a las redes sociales, vamos aprendiendo un poquito sobre la vida también espiritual de nuestros integrantes de lo que es el grupo Wiñaypaj. Bien, Wiñaypaj es un, bueno, me gustó mucho cuando el hermano presentaba y oraba en el quechua, ¿no? Ese idioma tan bello que muchos de nosotros lo tenemos de cuna, nuestros padres hablan quechua y Wiñaypaj, ¿qué quiere decir Wiñaypaj? Examen. Wiñaypaj. Wiñaypaj. ¿Qué vuela? ¿Qué vuela? ¿Qué vuela? Eternamente, quiere decir eternamente para siempre. Ah, eternamente para siempre. Y obviamente es un atributo de nuestro Señor. Para Ider, forever. Forever. Ah, ya. Ahora sí entiendo, Wiñaypaj. Con 51 he pasado inglés, digo, quechua, no hay 51. No hay problema. Ya, mira, Wiñaypaj, hablábamos de la vida espiritual, desde muy pequeñitos los papás nos llevaban a la iglesia, prácticamente desde la cuna, en la iglesia Nueva Edén, crecimos, ahí está Samuelito, Marco, ellos iban a la iglesia con un uniforme, camisita, se hacía calor, camisita blanca, pantalón azul, se hacía frío, una chompita, quietitos, como los alemanes, quietos en la fila, ay del que se movía, un pellizco o aguja. ¿No? Desde ahí Wiñaypaj ha aprendido, hemos visto, obviamente hay gente atrás de nosotros, personas que han practicado música en nuestras clases estudiantinas, ¿no? De hace tiempo que nosotros mirábamos, escuchábamos su música, nos poníamos aquí la radio, ¿no? El parlante a nuestros oídos para sacarla. No había YouTube para sacar las canciones. No había para volverlo lenta la canción, no, ahí directo. Al oído. Exactamente, entonces ahí aprendimos y también ponderar a esa vieja escuela, a esa vieja guardia que nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? En la iglesia, todas las canciones que hacíamos siempre han estado en la iglesia, conocemos. Éramos músicos de iglesia. Exacto. 5 guitarras, 3 charangos, mandolinas, acordeón. Exacto, sí. Qué hermoso. Sí. Pastor Raúl, ¿desde qué edad nos bautizamos? ¿O cómo decidimos seguir al Señor? De forma personal, a los, tal vez, mira cómo es la experiencia, es algo muy particular. Yo y Samuel ya era el viejo lobo de mar, ¿no? Ya estaba, él siempre. El hermano mayor. El hermano por la experiencia, mayor. no tanto por la edad, porque no nos lleva con muchos años. Sin embargo, él impulsaba la sociedad de jóvenes, los ministerios, pero había un requisito para poder trabajar así en blanco, legal, como se dice en un ministerio, necesitabas estar bautizado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que Reinaldo, también uno de los ex integrantes de hace años, entonces decidimos, fue en Carachipampa, ¿conocen Carachipampa? Ahí había una piscina pequeñita, entonces el pastor Alfredo Quilla, si no me equivoco, sí, solo los dos nos bautizamos, y mira lo particular. Estaba nublado. Teníamos que tocar. Claro, teníamos ya contrato. No. Sí. No, mentira, no era eso. Si no estaban bautizados, no tocaban. No. No tanto así, pero sí había una convicción, ¿no? Ya poniéndonos serios, sí, por el Señor hay que dar ese paso importante. Increíble, increíble lo que nos compartes, Pastor Raúl. Cuando nos bautizamos estaba nublado, terminamos el bautismo, salió el sol y una palomita descendió. Y ahí fundaron el nombre de Wiñaypaj. Eternamente. Ya, forever, dice. Seguimos saludando a ir en familia y Presentación. seguimos conociendo. A ver, Franco, por favor. ¿A quién tenemos allá? A ver, aquí tenemos a la primera voz de lo que es el grupo Wiñaypaj. A ver, mi hermano, por favor, Marco, preséntese. Bueno, pues mi nombre es Marco David Rojas y bueno, pues soy parte de la familia Rojas. La verdad es algo algo que tenemos que resaltar en nuestra infancia. Antes no había, digamos, un ministerio folclórico de música neo, como zampoñas, charangos, guitarras. Habían sí las estudiantinas. Claro. Sí. Habían las estudiantes. Yo me acuerdo, mi mamá todavía con mi prima cantaban un coro de la iglesia. Y todavía me acuerdo que había un festival en el... No, era... Esteban Arce. Sinaí, ¿no era? Final Heroínas. Final Heroínas. Claro, en la Bautista, el Coliseo Bautista. Ahí eran los primeros festivales. Ahí eran los primeros festivales. Yo me acuerdo que mi mamá concursaba, yo me acuerdo que... Datos importantes. Que veíamos, pero no había grupos. El único grupo creo que ahí... vimos es Munacuy. Munacuy. Sí, creo que sí. El único grupo escuela que vimos esa temporada que nosotros queríamos. Entonces de esa forma nosotros incursionamos en el charango, en las cuerdas.
y a la verdad no había quien nos enseñe también, o sea, sí habían quien nos enseñen los Quería llamar a guaños Gonzalo de Hermosa, lunar. pero no me hacía caso. No respondía. Habían personas que nos enseñaban los guaños del himnario verde, qué sé yo, pero así otros temas no habían. Entonces teníamos que rebuscarnos. Y de esa forma entonces Samuel, que es el mayor, él empezó a componer, el que sabía más, digamos. Yo me acuerdo, mi papá a mí me compró el charango, incluso la mandolina. Primero. Yo era el mandolinero. Sí. Primero la mandolina. Sí, ya tenía su guitarra, ya teníamos el charango, entonces ya practicábamos según lo que podíamos aprender, porque no había quien nos enseñe, ¿no? Entonces de esa forma es que Samuel llevó la batuta, digamos, del grupo y empezó a componer el Samuelito. Y bueno, pues ahí salieron el primero era el Nuevo Amanecer. El grupo, Nuevo Amanecer. Eso tenés dato importante. Nuevo Amanecer, primeramente, el primer nombre del grupo. Luego vimos que ya había Amanecer, creo, en Oruro. Entonces, no, nos van a demandar por ahí. Nos meten a la cárcel, entonces hay que cambiar a Huiñaypa. Cambiar nomás a Huiñaypa. Marquito, ¿algo más tal vez? No, y la verdad ahora estamos felices, pues son tiempos que han pasado. Hemos dado nuestra adolescencia, nuestra juventud a Dios y bueno, pues seguimos trabajando en la iglesia, tal vez no como grupo, no nos han visto, pero seguimos impulsando a los jóvenes a seguir aprendiendo, a seguir cultivando este don que Dios nos ha regalado. Increíble, increíble. Tenemos saludos ahí de David Vela Pérez. Dice, saludos queridos amigos, lindo escucharlos. Saludos de Ucamarca. Tremendo este saludo, ¿no? Mi hermano, ¿por qué no saludamos a David Vela que nos está viendo? Mi hermano David Vela, no sé, yo sueño con un videoclip de así alucinante, lo que es del grupo Huiñaypa, ¿no? Con lo que es un tema icónico de lo que es el grupo también, ¿no? Espero que se haga realidad este año, saludamos a David, al maestro de las cámaras. Ya. Alta gama, ¿no? David, saludos. No cobres muy caro, David, por favor. luego hacemos un video con Huiñaypa. Sí, un saludo especial para toda la familia de David y David Vela, sí. La verdad, él debe saber que antes hemos sufrido de instrumentos, de tecnología que hemos arrastrado así, buscando desde el suelo piedras. Esto es un lujo, sí. por si acaso, lo que tenemos aquí los y equipos. hoy en día, un gracias lujo. a Dios, tenemos, David también tiene la posibilidad de poder hacer videos. Esa productora, Entonces, Dios nos ha bendecido bastante hoy en día, ¿no? Y podemos llegar fácilmente. Perfecto, perfecto. Bueno, seguimos presentando a los A la integrantes. familia Rojas, toda Ahí la está. familia Rojas está acá. Toda la familia. Todos se vinieron. La esposa también está ahí. Ahí Yucabé está. también. Yo creo que vamos a cantar esa canción también que canta con Huiñaypa también, ¿no? Yo creo que se vino ya lista, ¿no, hermano Yucabé? La canción Mi hermano que dice- Samuelito, por favor, nos presentamos. Sí, bueno, primero aprovechar, ahí me mandó saludos también Eleazara Paza. Sí, Y sí. un saludo muy cordial a los hermanos de Argentina y también al grupo Viento Recio. ¿sí? Viento Recio. Saludamos a Viento Recio. A los 4 Y- ministerios, por favor, hermano, porque si no se van a enojar también, Está ¿no? Viento Recio, está el grupo Nueva Esperanza Sí. y también el grupo folclórico Yupaychay, ¿no? Es una Está ahí. trilogía. Trilogía. La trilogía, dice. Bueno, ahí también tenemos a un amigo muy íntimo que es Raúl Vladimir Yapura, que también radica en Buenos Aires. Claro, él y él toca es charango. charanguero Charanguero, también. sí. Comenzó en Cochabamba también con los primeros pasos, siendo seguidor también de Huiñaypa, ¿no? Un saludo y un abrazo para él desde Cochabamba. Perfecto, Ider. Es increíble, estamos conociendo a la familia Rojas y tenemos Bueno. también apoyo ahí, también a los chicos, ahí está Rodrigo, él siempre apoyando a todos los grupos. Ahí está Rodrigo también, tenemos allá atrás también otro integrante de San Juan 316 por ahí. También, sí, apoyando también esta noche, ¿no? Mi hermano, saludos rápidos, porque también, bueno, estamos apoyando esta noche a lo que es Huiñaypa, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que están, bueno, seguidores de lo que es Audio Eventos y en especial, bueno, a todos aquellos quienes se han podido conectar para ver lo que es el concierto de Huiñaypa en esta oportunidad. Para mí es un honor, Francisco, de poder estar aquí nuevamente con ellos, bueno, en este lugar y con ellos, con Huiñaypa en este lugar. Me siento contento y pues un saludo especial rapidito porque sí que mi esposa va a mirar sí o sí. Bueno, Mujer pega, dice. un sueño hecho realidad. Aquí estoy. Está Aquí estoy. cumpliendo un sueño hecho realidad, pero va a tener su costo. Claro, claro, va a tener su costo. Nada más eso y pues gracias y un saludo para todos. Perfecto, perfecto. Rodrigo, tal vez quiere saludar, Rodrigo es de Tarpuy, quiere saludar tal vez a la familia de Tarpuy. Bueno, así no, buenas noches a todos los que están escuchando, están en la Z también. Saludas, ¿no? A todos los que están escuchando a los dos grupos anteriores, como dicen, ¿no? Antiguos, como dicen, ¿no?
Huiñapa ha sido antiguos, pero ya subimos de nivel poco a poco, los años cambian, cada día pasa más. Y bueno, estamos muy orgullosos de estar apoyando juntamente a Huiñaipa, ¿no? Todos los integrantes. Un sueño hecho realidad, dice, ¿no? Ahí Emocionado ahí, Claro ¿no? que Ya sí, ¿no? temblando ahí, Rodrigo, emocionado, feliz de poder estar ahí. Y bueno, Huiñaipa. tenemos un integrante más, Grover, por favor, también integrante del grupo Huiñaipa también, ¿no? Franco, muy feliz de estar en tu programa. Audi Eventos, quiero mandar un saludo a mi esposa que está presente aquí. Y también quiero mandar un saludo a mis hermanos de mi iglesia Carachipampa, a mis mejores amigos Gerson Ajuacho y Cecilio Flores. Ahí está, los saludos, eso, A buenísimo, los ¿no? ancianos ha saludado, ¿por qué será? ¿Quieres recomendarse? Perfecto, son exactamente las 7 de la noche con 20 minutos y bueno, yo creo si nos da luz verde nuestro gran amigo Elmer, que también está en lo que es en los controles y también en las cámaras, tenemos lo que es el equipo ya humano ya listo, porque estábamos esperando que se vaya conectando toda la gente. Si nos da luz verde, arrancamos con lo que es el concierto virtual de esta noche. Y tenemos saluditos antes, dice Raúl Vladimir Yapubra, dice saludos hermanos desde Argentina. Argentina se conecta. Claro, sí, Leonardo Navarro Andea dice saludos mis hermanos, un placer recordar bellos momentos vividos. Leonardo, un ex integrante de Huiñaipa. Sí, Leonardo, saludos Leonardo, por favor. Tocaba el bombo, él tenía todo tipo de bombo. Las manos sangrantes. Las huancaras. Tanto tocar, Huangara. salía sangre de las manos. Uy, saludos ahí. Está Lema Luis, saluditos y bendiciones, dice. Sí, Saluditos, sí, sí. Lema Luis, un saludo. Ahí están ya conectándose, compartan la transmisión porque se viene música en vivo de Huiñaipa. Vamos a recordar canciones del primer disco, segundo disco. ¿Cuántos discos, hermano Raúl? A ver, ¿cuántos discos? Son creo que Ya unos perdieron la cuenta. 3 o 4. 4 discos. Y uno de la hermana Yucabet, ¿no ve? Esa también. Esa es de la esposa, pero igual también pertenece a la Había esposa. también uno de... Pertenece a Huiñaipa igual, ¿no? Claro que sí. Producciones Gorda, Emanuel, ¿te acordás? Hay un disco que grabamos para Emanuel. Sí, Ese disco está perdido, no se sabe. Creo que está en el Perú. Misión, tenemos que buscar ese Hay que disco. recuperar ese Hay que disco. está recuperar en el ese Perú. disco. El que tiene ese disco, que se comunique. Atentos, encuentren ese disco perdido de Huiñaipa para que podamos. El cuarto disco, Cuarto discos. de ayúdenos Huiñaipa. a encontrar, en los comentarios pongan y ahí vamos a tratar Margot Yucra, un saludo grande desde Buenos Aires para el grupo de parte de Zené Rodríguez. Y familia. Exactamente, la familia Rodríguez, que ponderamos a este hermano y a la esposa de Zené. A ver. Todos los grupos que han llegado a Buenos Aires Han pasado por la casa a visitar a nuestro hermano Zené, ¿no? Zené es muy conocido, Uh. o sea, siempre ha Ahí acogido en la a los sede de grupos. Bolivia. Hay una Exactamente, crea un una hotel embajada. para descansar ahí, todos los grupos de Bolivia si quieren ir. Es un manager. La verdad hay varios amigos, hermanos en Cristo que nos han acogido afuera, ¿no? Exactamente. Y la verdad, y esta familia es de nuestros hermanos, es tal vez uno de los que ha impulsado a todos los grupos cristianos que han ido de aquí, de Bolivia a Buenos Aires. Él nos ha acogido en su casa y bueno, siempre ha estado apoyando. También tenía un ministerio, Aramet, Aramet, tenía un exactamente. ministerio de la iglesia Sinaí. Sinaí Bautista. Perfecto. Llegó el momento esperado, Franco. Sí. Llegó el momento entonces, Horacio dice los videos de Argentina, Chaco hermano, dice, pero bueno hermanos, seguimos adelante con lo que es el concierto porque ya son 8:20 allá en Argentina y bueno, también en España ya es casi ya es medianoche casi, ¿no? Pero están bueno, ahí amaneciendo. pero están esperando, no están esperando con la buena música. Entonces, presentamos esta noche a lo que es al grupo folclórico Huiñaipa. En vivo aquí en Audi Eventos. Vamos con las palmas. ¡Esa, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gira, gira, gira! En nuestra patria Bolivia
de belleza, riquezas y más. Gambas, chapacos y collas, alabemos al Señor. En nuestra patria Bolivia, de belleza, riquezas y más. Gambas, chapacos y collas, alabemos al Señor. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. Todos juntos como hermanos, alabemos a nuestro Señor. Vivamos como hermanos y aprendamos a vivir. Todos juntos como hermanos, alabemos a nuestro Señor. Vivamos como hermanos y aprendamos a vivir. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, todo es de Dios, lo debemos de compartir. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, y ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. Chapacos y collas, apláudale al Señor, no tenga miedo. Nuestro Señor se merece toda esa alabanza, todas nuestras voces. Cuando cantamos esta alabanza recordamos muchos años atrás esta alabanza la escribieron los hermanos metodistas y sentimos también un aprecio grande, ¿no? Las iglesias históricas que han estado aquí en Bolivia para poder también traernos el evangelio. A propósito, un saludo para todos los hermanos metodistas y también es fruto de eso esta canción, Gambas, Chapacos y Collas. Seguimos cantando, Marquito. Claro que sí, bueno, vamos a cantar. Esta canción que dice Mi refugio tal vez ha sido uno de los temas que ha impactado, tal vez muchos hermanos se han identificado con este tema, ¿no? Que Dios es nuestro refugio y mientras nosotros estamos cegados, Él vino a abrir nuestras vendas. Que estás conmigo, todo es diferente. Me quitaste la venda que cegaba mi alma y mis ojos con tu gran esplendor. Ahora que estás conmigo, todo es diferente. Me quitaste la venda que
Así como en la aurora de bellos colores, así brilla tu amor en mi corazón. Así como en la aurora de bellos colores, así brilla tu amor en mi corazón. ¡Esa mamá! Ahora que estás conmigo, todo es diferente. Me quitaste la venda que cegaba mi alma y mis ojos con tu gran esplendor. Ahora que estás conmigo, todo es diferente. Me quitaste la venda que cegaba mi alma y mis ojos con tu gran esplendor. Así como en la aurora de bellos colores, así brilla tu amor en mi corazón. Así como en la aurora de bellos colores, así brilla tu amor en mi corazón. Ya vamos Mi calentando. refugio, un tema bastante escuchado, un tema que nos hizo pasar lindas experiencias tanto en Bolivia, en Cochabamba, como también en los países limítrofes, ¿no? Son canciones que han llegado muy lejos, inclusive lugares donde por ahí no hemos llegado nosotros. La música rompe fronteras. Y seguimos recorriendo algunos lugares del país. Todos nos acordamos de Santa Cruz, de Cochabamba, La Paz. No nos olvidamos de la gente de Tarija. Cuando decimos que los cielos cuentan la gloria del Señor, la nieve muestra su pureza, decimos que hemos sido creados a imagen y semejanza del Señor. Desde Tarija, vivir junto a ti. ¡Esa mi buena moza! Ahora. Los cielos cuentan tu gloria, mas en la nieve tu pureza se deja ver. Mi alma desvanecida por cuánta maldad, tanto dolor, por tu amor hoy vuelvo a vivir.
Los cielos cuentan tu gloria, mas en la nieve tu pureza se deja ver. Mi alma desvanecida por cuánta maldad, tanto dolor, por tu amor hoy vuelvo a vivir. Sol de mi vida es tu amor, tu cariño, dulzura de mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Sol de mi vida es tu amor, tu cariño, dulzura de mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Los cielos cuentan tu gloria, mas en la nieve tu pureza se deja ver. Mi alma desvanecida por cuánta maldad, tanto dolor, por tu amor hoy vuelvo a vivir. Los cielos cuentan tu gloria, mas en la nieve tu pureza se deja ver. Mi alma desvanecida por cuánta maldad, tanto dolor, por tu amor hoy vuelvo a vivir. Sol de mi vida es tu amor, tu cariño, tu dulzura de mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Sol de mi vida es tu amor, tu cariño, dulzura de mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Qué hermoso es el vivir junto a ti, sentirte quiero en mi corazón. Fuerte el aplauso, a ver a la gente bueno que está junto con nosotros, porque tenemos a muchas personas especiales esta noche, ahí tenemos a las esposas y también grandes conductores también que esta noche se van a presentar junto con nosotros. Se vino Mónica Lima para ser parte de este gran concierto de Huñaypac en vivo, todo es en vivo. Claro, sí, totalmente en vivo, si ves fallas, bueno, es en vivo también, no pasa nada, ¿no? Es la emoción. Es la emoción. Bueno, invitamos cordialmente también a nuestra gran amiga, también conductora de lo que es El Sabor de mi Tierra, mi hermana Mónica Lima, por favor, mi hermana. Bienvenida, por favor. hermana Mónica. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar a la gente linda que está al otro lado. Un saludo muy, muy especial para cada uno de ustedes, amigos de las redes sociales el día de hoy. Y por cierto, para Huñaypac también me gozo mucho de verlo. Hermano Samuel, ¿dónde está hermano Samuel? Que Dios le bendiga, hermano Samuel. Tanto tiempo, hermano. Muchos años, ¿verdad? Que ustedes se van tan lejos también, hermano. No, tenemos muy lindos recuerdos del primer concierto que hicimos en Buenas Nuevas. Nos ayudó esta la hermana con el hermano
Orlando. Henry Ledesma también. Fue hermano Henry Ledesma, ¿no? Uy. Esos años, los años cuando todavía éramos Servigio Boliviano. Yo era ahora estamos- niñito esos Y tiempos. era una niña. En proyecto estaba ahí, Franco. Hace muchos años atrás. Hace muchísimos Hoy queremos años. saludar a la gente que está en El Sabor de mi Tierra, un saludo muy especial. Para la gente que está en la RAC también, un saludo muy especial. Y para cada uno de ustedes, yo sé que algunos se preguntan y dicen, ¿tantos años se conocen? Hartos años nos conocemos, ¿verdad? Ya somos yo todavía no. Soy mamá, pero mamá de 5 les cuento. Uy. Así que mi hija mayor está por allá acompañándonos. No la miren mucho, por favor. Tiene que hacer grupo, Se desite, hermana. dice, no se desite, no. Cinco Algún- ya, un grupo. algún momento yo creo que lo vamos a invitar aquí, ¿no? A conducir, porque yo también voy a traer a la nueva generación también, Mónica. Tenemos que traer a nuestros hijos ya aquí Nuevas a conducir generaciones. también, ya lo que es también los programas también que ya van llevando también muchísimo tiempo en las redes sociales y también en las radios también, ¿no? Exacto, y felices. Y hermano Samuel, de repente la pregunta que se hace de las redes siempre es, ¿verdad? Bueno, los que somos de mi generación, de su generación, nos preguntamos, la generación de nuestros hijos son la generación virtual, la generación online, la generación cibernética. TikTok. Pero nosotros somos de los que tenemos que tocarlos y decir, queremos verlos. Queremos Por ahí no sentir. son de verdad. Tal vez, Así es, que, tal vez sí. plástico, dicen, ¿no? Por ahí, Ah. por ahí es un holograma. Entonces lo que queremos, de repente la pregunta, transmitirles la pregunta que nos hacen al otro lado es, ¿para cuándo nos vamos a tener de manera presencial, hermano Samuel, hermanos de Huñaipa? ¿Lo consideraron, lo pensaron o nos agarramos en curva? Está en proyecto. Claro que sí, Mónica, tantos años, Mónica, ¿qué tal? Extrañamos esos tiempos, la época de oro del folclore, donde todo se respiraba, Franco. Eso no lo has vivido todavía. Van a volver, Dios mediante, Uy, sí, esos sí, sí. conciertos que se realizaban en el Coliseo En el Buenas 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 Nuevas. Venían en volqueta. Me acuerdo, no había plata para venir en bus, en taxi, se venían en volqueta los hermanos de la Volqueta, Ider, sí, mira, sí, no has sí. vivido eso. Ustedes no han vivido eso. Estaba todavía en el Guaguitas colegio. En el eran colegio muchachos. estaba. Wow. Ahí está, con le rever daban- incluido. no le daban permiso, dice. Yo me venía, yo vivo al otro lado de la ciudad. Vivo ¿Dónde de- vivía, hermana Mónica? En Ticti Norte. Uy, La lejos, zona sí, casi sí, por sí. Tiquipaya. Y me tenía que Sí, ir sí. a pie desde allá hasta el Buenas Nuevas y me subí a pie porque permiso no tenía. Así pero ganas sí. Porque ganas sí había, ¿no? Pero Ajá. permiso no había. Permiso no había. Y esas épocas, hermano, lo que Sí, extrañamos. sí, claro que Sí, sí. no, hay lindas experiencias de esos tiempos. Por ejemplo, cuando íbamos a tocar a veces o a visitar alguna iglesia, a veces nos costaba subir arriba y contratábamos un taxi para subir todos y empezaba a llover y el taxi no podía subir y teníamos que empujar al taxi hasta llegar a la iglesia para que los instrumentos no se mojen. Exacto. Sale lo más importante, los instrumentos. Claro, pues lo demás, bueno, se Nos puede, podíamos no pasa, mojar, no pasa nada. Las giras era de Ceso a Ceso. O sea, estabas en Alto Cochabamba, ibas a Sinaí, ibas a Monte Sinaí, a Sinaí, a Verde. Sion, a Ceso San Miguel. Pagador, pagador. Esa época yo creo que era un poco difícil, tal vez para nosotros, que eran muchachos. Claro, teníamos la fuerza, todo el entusiasmo, toda la valentía, digamos. Pero ahí habían algunas iglesias que no querían, o sea, no nos aceptaban como Exactamente. ministerio. Entonces no aceptaban la música folclórica, así con las zampoñas, charangos en las iglesias. Entonces teníamos que rogarnos para tocar. O sea, mira, hasta ese punto se llegó. Por favor, ¿no? pastor, déjenos Imagínate, ¿no? Que Huñaipa esté rogando para tocar en tu iglesia. Eran contadas, Imagínate. Ahora las cobramos. iglesias, eran contadas las iglesias que nos abrían las puertas. Era uno en la zona sur, otro en Vía Pagadora Vía, Sí. después otro en Mayorazgo, arriba creo que. Exactamente. Ha No, sido un entonces, sí, proceso, ha sido un sí. proceso para que haya aceptación también de la gente. Bueno, nosotros somos de la Unión Cristiana Evangélica de la UCE. De la UCE, Es una sí. denominación, bueno, relativamente conservadora. Bueno, yo soy pastor de esa denominación. Sí, Sin embargo, hablaba con los pioneros, Alejandro Villarruel, uno de los fundadores de la Unión Cristiana Evangélica, casi 100 años tiene el hermano. Y yo le preguntaba, así de curioso, ¿cómo se hizo esa transición? Porque antes era solo piano, charango del diablo, batería, peor, La ya estaba en el batería infierno. estaba con rojo. ¿No? Pero lo que me dijo fue algo muy lindo. El himnario quechua teníamos solamente 10 canciones, solo esas 10 canciones. Y trajeron, dice los hermanos, los charangos, las zampoñas, ahí al altar para orar. Y están los hermanos extranjeros también. Y decían, ya, desde hoy en adelante, estos instrumentos se van a consagrar para el Señor. Ya no se va a tocar en chicherías, no va a ser para la bohemia, para los nocheros, sino para alabar al Señor.
Entonces de a poco ha habido esa transición. Sí, era delgadito el himnario verde. Claro, no, Después, por eso. 18 canciones, Exacto, era 20, Era pequeño. 30, 50, 100, 200. Los están Tuvo un subestimando proceso. acá. En la primera alabanza que se cantaba, Yupaychana Dios Ninchekta. Esa era la El número primera. uno. Ahora, los jóvenes, ¿qué alabanza creen que cantaban los jóvenes? ¿Y a Chachibay? No, ¿qué? Esa es nueva. No había todavía. Cerca. Firmes y adelante. Firmes y esa era la favorita de los jóvenes. Ahora no, o sea, que saltar, todo que pero santo. Y acotando a eso, hicimos una reedición del himnario verde. Exactamente, ¿no? Igual en quechua, Firmes y una versión adelantes. folclórica, ¿no? Hicimos Eso vamos a cantarlo más postproducción. adelante. Más adelante, tal vez. Está en el Si hay- programa. si hay tiempo. Si hay tiempo, si lo pide la gente, claro. José Rodríguez, desde Canadá. Sí, un saludo también al hermano Desde Juan Canadá. Valencia, que ahora actualmente está un poco delicado de salud. Un abrazo muy cordial para él, porque él fue el que cantó esa selección de los himnarios, de la selección de los huayños del himnario verde junto a Uñaipa, ¿no? Exacto, ahí está. Así que los hermanos que están en las redes, ustedes dicen, ¿cuándo fue eso? Hace más o menos 30 años atrás. Puede Puede ser. ser mucho, No hay que avisar la edad, Mónica. No, nos vamos a delatar. digo. Dicen por ahí. Dicen por ahí, cuenta por la ahí. historia. No, cuenta la historia. Que las personas que no le tenemos miedo a nada, decimos nuestra edad. Así que no pasa nada. Pero Primero- sí, yo también soy de la Primero UCE. las damas, ¿no? Primero las damas. Sí, Primero las yo, damas. Claro, Claro, sí, que sí. claro, las yo damas. ya estoy en el cuarto piso, acercándome al quinto piso. Imagínense. Ya estamos por No he el quinto, escuchado ¿eh? ningunos años ahí, cuarto Yo piso. ya no pasé el entiendo. quinto piso. ¿Eh? Así se dice, Franco. Tú estás en Sí, el sí, piso sí. 2. Yo ya estoy en el piso 40 también, sí, ya estamos ya, ¿no? Ida, tenemos preguntas, ¿no? Tenemos preguntas, pero tengo un saludo desde Ya, Japón. desde Japón. Japón. Japón Sí. conectado. A ver. Eso. A ver, un saludo en japonés, por favor, hermano Rodrigo. Buenos días. Sí. Aquí- Si es aper, ¿sabes saludar en japonés? No sabe, bueno. no. Bueno, yo tengo una Ecuador también Ecuador presente. presente. ¿Qué dice Efraín ahí? Tuyo. A todos los hermanos de Ecuador, saludos de Ecuador, viva Huiñaipa. A todos los ñaños, a las huambritas también, ¿no? A los ñaños y a las huambras, a los hermanos del Ecuador. Efraín Tuno saluda desde ya. A También Tito Bolivia dice aquí Tarija presente, Taquirari no se toca, se defiende, bendiciones, dice ahí. Bueno, yo tengo sí una pregunta. A ver. Yo veo al maestro Raúl tocando ahí música clásica en Huiñaipa, ahí haciendo. Un Y ensayo. Que... es increíble ahí. Queremos preguntar, es increíble, ¿no? A ver, preguntamos algo que todos queremos saber. ¿Cuál es la influencia musical que tiene Huiñaipa? ¿Cuáles son los, tal vez, a los que admiran, referentes? Ya, a ver, mira, es bueno ponderar. A ver, cualquiera diría un grupo famoso. Es obvio, yo sé que estás esperando un grupo famoso, la de respuesta. Que empieza con K de Katy, ¿no? Claro, K de Katy. Ya. Mensajeros de Cristo, de la iglesia, parte de la Nueva de la Edén, Nueva Edén, sí. nuestra hermana Salustiana, Salusta, La mamá de Samuel Paca. el que es guitarrista de Munaco. sí. Excelente. Yo creo que Mónaco y influencia de Huiñaipa. yo creo que no tanto, yo creo que sí a todos. Sin embargo, yo creo que el impulso para mi persona, porque es personal, La mamá. ¿no? Ha sido la mamá con los mensajeros de Cristo. Aprovecho para mandar un saludito a la hermana Salustiana, también una voz excelente, ella es mayorcita, pero obviamente también La a mamá de Munaco. Samuelito Paca, que también ha estado de aniversario de matrimonio, ¿verdad? sí, Aprovechamos para mandar a Munaco y un aplauso para Munaco. Qué lindo, ahí están conectados también, conectados ahí. Ahí está la influencia para nuestro hermano. Pero ¿qué dice? Sí, por ahí? bueno, Samuelito. también podríamos hablar, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? ¿A qué grupo por ahí copiaron? ¿No? No sé si se podría decir esto, pero en ese tiempo no había muchos grupos cristianos folclóricos. Inclusive nosotros cuando iniciamos queríamos hacer música cristiana, pero no teníamos un referente, digamos, para copiar. No habían temas para tocar. Y eso fue tal vez el motor que impulsó para que podamos hacer nuestras propias canciones. Había en nuestra época un par de amigos del Colegio Buenas Nuevas, un par de grupos que salieron de ahí haciendo música folclórica cristiana. Ahí estaba el grupo
Ebenezer, sí. A propósito, el grupo de Idar Borda, Ebenezer. Sí, Ebenezer, Claro, Idar Borda. Sí, jóvenes. Jovencitos. Nosotros éramos chitis y ogallas, pero ellos eran jóvenes. Después jóvenes. estaba el otro grupo, Nuevo Pacto, Nuevo Emanuel Pacto. en ese tiempo. Sí, sí. Nuevo Grupos Pacto de Saúl Álvarez. Saúl Álvarez, claro, el sí, Raulito. Yo lo vi Saúl tocar. Álvarez. Saúl Álvarez, jovencito. Ellos Changuitos. iniciaron ya tocando con canciones inéditas y eso fue un desafío para nosotros porque era una nueva forma de hacer música por el estilo que ellos hacían y también fue en parte es una influencia a Huiñaypa. Y bueno, eso digamos en la parte tradicional folclórica, pero también Huiñaypa ha tenido una influencia digamos de guitarras contemporáneas, una especie de clásicos, donde Raúl también se formó, fue a estudiar y eso aportó mucho para que Huiñaypa tenga un estilo particular. Ahí está entonces también los elementos. Hermano Marquito, tal vez alguna influencia. Como les dije en la primera parte, yo creo más ha sido las estudiantinas, ¿no? Porque eso era nuestro referente, era nuestra mamá, o sea, nuestros papás nos obligaban en sí. Mi mamá especialmente nos obligaba, si ustedes tocan, Toque entonces charango. vayan a tocar, tenemos que tocar. Y tocábamos, yo me acuerdo, hay fotos de chiquito, así, debe ser de 8 Especiales en la años, qué sé iglesia. yo. Charango norte potosino. Algunas veces agarraba el bombito del guancara, había en la iglesia, otros días del charango, había otros charangueritos. Entonces yo creo que ha sido las estudiantinas que hasta hoy, digamos, valoramos las... Han evolucionado, ¿no? Claro, Han eso es lo que nos ha dado tal vez a nosotros El empujón. el impulso. Bueno, vamos leyendo algunos mensajes de texto que están llegando a lo Hay que es también a muchos, las o sea, redes Coliseo, virtuales. buenas Hermana nuevas. Mónica, por favor. Por ahí hay mucha gente que nos está saludando. Antes de ese mensaje estaba Miguel, que decía, yo crecí escuchando las alabanzas de Qué lindo. Huiñaypa. Saludos a Miguel. Y varios crecimos así. Claudia Lisbeth dice, Coliseo Buenas Nuevas, ¿verdad? Fue el lugar Volvemos donde nos reunimos recordando cada concierto, cantando con todas las fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo cantábamos, no? ¿Cómo coreábamos las canciones? Ese concierto fue particular porque nos animamos a hacer, pues no había conciertos cristianos así de un grupo específico y para Eran nosotros como fue un varios. desafío pensando en que va a haber gente o no. Costaba Ese era- plata. Se llenó el Buenas Nuevas. Se llenaba. Se Sí, llenó. el que coordinamos con Wiña y Marca. Ese era en el Ya, segundo. no, ya. claro, pero el primero no era tan llenito, ya como que un poquito pulseábamos la cosa, pero después nos juntamos con Wiña y Marca Se reventaron. y dijimos, a ver, los dos pulsearemos, lo haremos. Yo estaba en colegio, recuerdo, di examen y teníamos que tocar, yo dando el examen, rápido, porque hay que ir a tocar. No sé cómo di el examen, pero llegué al Coliseo, la puerta estaba abierta y tremenda cantidad de gente, llenito, un lleno total que realmente nos emocionó bastante, ¿no? Esos son los mejores años, Franco, los mejores años Sí, pues, sí. De la música cristiana folclórica Exacto, esos años. Y mucha gente que nos está saludando. Efraín dice saludos desde Argentina, Buenos Aires. Ahí está Argentina presente. Por ahí. Saludos a Hay Efraín. muchos hermanos de Buenos Aires, ¿no? Un saludo especial también a la iglesia de Benecer, de Lugano, de la Unión Cristiana Evangélica. Es la iglesia a la que también asisto allá y soy miembro, parte. Y a toda la Unión Cristiana Evangélica de Argentina. Perfecto. Juan Valencia está mandando Juan un Val- saludo, sí. Freddy Valle dice otro saludo a mi gran amigo de Añazos, Juan Valencia. Un abrazo, querido hermano. Espero verte pronto. Dice, ¿no? Bueno, pero seguimos con la buena música porque queremos escuchar casi todo. Exactamente. Los 4 volúmenes, hermano, esta noche. Sí o sí, ¿no? Sí. Así que los dejamos con el grupo Huiñaypa. En vivo en Audieventos. Caminando por las calles, viendo gente pasar, gente que sufre, gente que llora, pensando que tú me has salvado de sombras que llegan a mi corazón, no podía ver. Hoy quiero gritar que el camino, la verdad
caminando por las calles, viendo gente pasar, gente que sufre, gente que llora, pensando que tú me has salvado de sombras que cegaron mi corazón. No podía ver, hoy quiero gritar que el camino, la verdad y la vida es Jesús. En mis labios pusiste un canto nuevo y en mi alma renació la alegría de vivir. En mis labios pusiste un canto nuevo y en mi alma renació la alegría de vivir. ¿Cuántas veces he cantado solo por cantar, solo por cantar? Hoy mi canto es verdadero porque Cristo vive en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. En mis labios pusiste un canto nuevo y en mi alma renació la alegría de vivir. En mis labios pusiste un canto nuevo y en mi alma renació la
alegría de vivir. Cuántas veces he cantado solo por cantar, solo por cantar. Hoy mi canto es verdadero porque Cristo vive en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón está, en mi corazón. Vamos a irnos a... Ya hemos elevado la temperatura, Marquito. Vamos a cantar una saya. Sé que, bueno, el tiempo ha pasado, crecimos y nuestro corazón ha sido conquistado por una persona. Aquí todos somos casados, menos Rodrigo. Al mirar una flor, voy pensando en ti. Quiero gritarles, quiero decirles que Cristo vive en mí, porque Él me ha enseñado, me ha dado a conocer. Dedicado para todas nuestras compañeras de batalla, ¿verdad? Que están en casita. Saludos, las amamos mucho. ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Al mirar una flor, voy pensando en ti. Le doy gracias a Dios al encontrarnos aquí. Al mirar una flor, voy pensando en ti. En lo bello de amar al encontrarnos aquí. Quiero gritarles, quiero decirles que Cristo vive en mí. Es mi sendero, Él es mi guía para vivir junto a ti. Vamos con el ritmo, la saya boliviana. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Al mirar una flor, voy pensando en ti. Le doy gracias a Dios al encontrarnos aquí. Al mirar una flor, voy pensando en ti. En lo bello de amar al encontrarnos aquí. Quiero gritarles, quiero decirles que Cristo vive en mí. Es mi sendero, Él es mi guía para vivir junto a ti. Al mirar una flor, voy pensando en ti. Le doy gracias a Dios al encontrarnos aquí. Al mirar una flor, voy pensando en ti. En lo bello de amar al encontrarnos aquí. ¡Todo! Quiero gritarles, quiero decirles que
estábamos cansados, necesitábamos de fresco. Excelente ¿Qué le la parece? participación Ahí de está. lo que es el grupo Wiñaypa aquí en lo que es en el set de Audi Eventos, y hablamos exclusivamente también de lo que es Audi Eventos. Por favor, hermana Mónica, porque es importante, porque se ha vuelto la casa de los músicos también aquí en lo que es la ciudad de Cochabamba y para todo el mundo, porque todos dicen, oye, ¿qué es Audi Eventos? Porque cada vez que transmite, ya pasó por aquí Alfa y Omega, Sariri, Ucamarca y muchos grupos. Por favor, a mi gran amigo Elmer se nos va dando la referencia, por favor, en pie de pantalla para poder anunciar el número telefónico también de lo que es Audi Eventos, porque Audi Eventos está apoyando a todos los ministerios folclóricos, también estudiantinas y bueno, muchos grupos también en general. Podemos tener lo que es el número en pie de pantalla para poder también anunciar lo que es Audi Eventos, gran amigo Elmer y también Julio también y su gran equipo, ¿no? A su gran equipo que bueno, que siempre está junto con nosotros. Saludamos mientras tanto a los mensajes de texto, le damos lectura, por favor, hermano Mónica. Un saludo muy especial para la gente que está, los que podemos leer y los que están al otro lado también. Ahí está Fernando Magni de sí. Alfa y Omega, Claro, que vemos ahí este saludito Nanito, también. saludo. Para Nano, está también al otro lado Freddy Samuel Solís, dice: queridos hermanos, Dios les bendiga, toda alabanza inspirada por Dios, son una bendición. Volverles a escuchar es volver a vivir. Un abrazo de parte del grupo Dádiva, ahí está también Dádiva presente, escuchándoles. Uy, los hermanos de Dádiva. Tenemos, le cuento, gente en todo el mundo. Está Lucho por allá, Vela. Londres, Lucho Vela, dice: Creo saludos que está de a cumpleaños. Huñaypa. Hoy es el cumpleaños de Lucho. Cántenle, a ver, cantemos algo a Cantamos Luchito, desde a ver. Cochabamba para Luchito. A ver. Luchito, para vos no te A vamos a ver, cobrar. Happy birthday, a ver. Eso, Luchito. Cumpleaños, ¡Feliz feliz, cumpleaños, Luchito! te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Feliz cumpleaños, Lucho Vela! Feliz cumpleaños para Lucho Vela. Dice: saludos a Huñaypa. Déjemelo el mensaje, hermano, por Por favor. favor, a ver, vamos a leer el mensaje de Luchito, a Déjemelo ver. el mensaje de Lucho. A ver, Mientras. Richard Marcani de Ajá. Calasur dice: Calasur. ¿qué tiempos aquellos? Pareciera que fuera ayer esos conciertos de Guairacasa. dice, ¿no? Pareciera, pero no fueron. Delia Lucha, Noemí ahora- Magne está con nosotros en Argentina también. Delia Noemí Magne dice: por favor, toquen Yachachihua y Dios Tatay. Saludos cordiales desde Buenos Aires. Los saludos también llegan desde Londres, Inglaterra. Nuestro hermano Osvaldo Fuertes Mamani les manda saludos. Dice: saludos mis hermanos, qué hermoso es alabar a nuestro Señor con cánticos que brotan de un corazón agradecido a su Creador. Hermano Willy, ¿cómo está usted escribiendo y está por aquí tocando? ¿Qué está haciendo? No soy yo, dice. Y está, le hemos pescado al hermano Willy. Berrío Son, sistema de sonido y digital, dice: saludos para ti, Grover. Bendiciones para ti, mi hermano, ¿no? Para César César Choque. César Choque. ¿César Choque de dónde es, hermano? El Ya, a dinosaurio de los técnicos. Claro, no, se podría decir, claro, es uno de los primeros ingenieros de, bueno, no había ingenieros en ese tiempo, pero eran técnicos de grabación. Varios pasaron por sus manos. Trabajaba en Alfa la y UCE Omega, antes. Alfa y Omega grabó, me acuerdo, con él 4 grabó. canales. Sí, en 4 canales hacían maravillas. César Choque, un saludo, es bueno ponderar el trabajo que hizo, ¿no? Un buen técnico de sonido. Y la verdad, un saludo muy especial para nuestro hermano César, quien tal fue, pues fue uno de los que impulsó, digamos, a que hiciéramos una grabación, porque en ese entonces no habían grabaciones y él fue el que nos dijo: ¿por qué no graban si están tocando bien? Habían 4 canales en la UCE y ya, todos en vivo eras, nadie tenía que equivocarse. Al estilo Beatles, 4 micrófonos. Y listo. Y con eso hicieron maravillas. Ahí César está, hizo. con eso hizo maravilla de hermano César. Gracias, Siempre César. dice que toda semilla da buen fruto. Ahí está. Igual Los frutos. es bueno recordar o dar a conocer también que el hermano César ayudó no solamente a Huñaypa en el tema de grabaciones, también dio una mano a Alfa y Omega, a Luz de Vida y así muchos grupos Luz de Vida, claro que sí. que han pasado por Bastantes por discos el grabados hermano, con sí, César Choque. sí. Ahí está, alguien le saluda. Dice: ¿quién es Turquito? Mi hermano Loquillo, Freddy Bayo está Que se haga saludando cargo a el Turco. turco. es de mi hermano, es de Sucre, y la verdad nos hemos encontrado desde mucho tiempo. Él trabaja en la alcaldía, creo, pero siempre está produciendo imagen, video. Y bueno, un abrazo especial para ti, mi hermano.
También hay saludos en el TikTok, estamos viendo que hay saluditos ahí en el TikTok. Dice Efraín, saludos a César Choque, qué tiempos aquellos. Ahí está, ¿no? Ahí Emanuel, está. saludos desde Están Perú. interactuando ahí los que están escribiendo. Sí, también. sí. Hay muchas personas que están conectadas, ¿no, hermana Mónica? ¿Cuántos estamos en todo Muchas personas, muchas ¿Cuántos estamos personas. conectados? 95. No alcanzamos a leer todos los mensajes. No van alcanzamos a leer disculpar, todos los hermano. mensajes, pero sí saludos para todos ustedes que lo están escribiendo, los estamos También, leyendo. Ahí está Luz de Vida que dice, Ever Coronel Ahí está. dice saludos Huiñaypa, un gran saludo para ustedes. Ahí está. Ever, Mauricio, sí. hermano. También César estaba Choque. Fernando Magne, también Fernandito. estaba Claro, Anito, mandando- Ever Coronel, claro, el charango de Luz de Vida. Sí, un saludito para ti. Ever Coronel dice, César Choque también grabó a Exacto. Luz de Vida. Dice, no, Ever tiene mucho material, la verdad. Yo creo que un día tenemos que ir a su casa, porque me dijo, tengo material audiovisual de aquellos tiempos, ¿no? En Hermana Mónica, VHS. tenemos, En VHS. tenemos que recuperar esa información. Vamos a ir a y poder incautar llevar lo todo que es. eso uno de Exacto. estos días. Limber Kena, un Limber Kena. amigazo. Saludos a Él mis era- cuates de Huiñaypa, al pastor Raúl. Bueno, se debe referir a mí. Samuel Marcos Rojas. Qué bendición, más aún que salieron de la iglesia Nueva Edén. Bendiciones, el tema de Amahuacaichu. Mana Yucabet. El hermano Esa canción. Limber, el hermano Hermana Limber. Se va preparando, más adelante, más adelante, más adelante. El hermano Limber era integrante de Luz de Vida en su... No. Tarpuy. Tarpuy. De Tarpuy. Ah, Ahí de está. Limber. Ah, me estoy Corroborando ahí, confundiendo con Rodrigo, de Limber Tarpuy. Kena. Me estoy Sí, confundiendo con ahí Limber está. Kena. Tarpuy dando. El papá de acá. Claro que sí. Saludamos también a lo que es Tarpuy, ¿no? A Jaime Israel también, ¿no? Ramírez, un amigo de Escobar. Un fuerte aplauso por favor. Buenos para Aires, nos esperan con un asado allá. él. Un saludo especial para los hermanos de Escobar. Tenemos muchos amigos ahí. Luis Escalera también les saluda, dice saludos desde Alaska, Estados Unidos para Huiñaypa Forever, dice por aquí. Alaska, Ahí está. no. Saludos. Demetrio Janco dice de lo que es buenas noches, hermanos Huiñaypa. Un saludo especial del grupo Huiñay Causa y bendiciones, ¿no? Saludos a Huiñay Gracias, Causa. hermano. Eliseo dice saludos desde Buenos Aires del grupo Nueva Esperanza. Samuel. Ahí está, ¿no? La Un fuerte trilogía ya aplauso. Ya, reportándose, ¿no? ya están Ahí está. reportando. Los discípulos. Los discípulos. Ahí es reportarse los discípulos. Recordando viejos tiempos, así acabo de encontrar el mensaje de Lucho, dice saludos a Huiñaypa de parte de sus amigos UCAS. Qué bendición tan grande es volver a escucharles después de tantos años. Les enviamos un abrazo inmenso, lleno de cariño y gratitud. Sigan adelante mis hermanos, aún queda mucho camino por recorrer. Todavía hay mucho por trabajar, llevando su mensaje, su amor a través de la música. Saludos y bendiciones, Raulito, Marcos y Samuel. Ministerio Llega el Folclórico saludo. Eden dice saludos de parte del grupo Eden. Ahí está Grupo Eden. Eden, también, ¿no? saludados Eden. también. y Un acá saludo también. especial para ellos. Aquí está el director, por si Ahí está acaso el también. director, Aquí el director está haciendo sonido. Las guitarras con el auspicio de Eden, por si Eden. acaso. Los Gracias, micrófonos gracias. de la batería. Micrófonos Eden. Gracias Ministerio Eden por este gran apoyo. Exacto, Por aquí, exacto. doña Cinda, perdón, dice, saludos, soy doña Cinda de Buenos Aires. Estamos con Rubén Almanza y familia disfrutando la música que alaba al Señor. Abrazo Un grande. saludo para la hermana Cinda. Es la primera vez que fuimos a Buenos Aires. Fue a la casa de la hermana Cinda, fue un evento y ahí quedamos realmente muy impactados. Aumentamos kilitos porque nos alimentaba muy bien. La y- primera vez que llegamos a Buenos Aires era por el 15 justamente. Claro, de la hija, hermana sí. Cinda, de su hijita. Changuitos, dice, no. Y han pasado los años y por aquí les saludan varios hermanos de diferentes iglesias en diferentes lugares, en diferentes países. No vamos a nombrar. Incluso Madrid. llegó un mensaje que estaba escrito en coreano. Ahí te lo van a Sí, encontrar, sí, estaba así. dice. No pudimos leerlo. Porque Chino no para sabemos nosotros leer. no podíamos. No podíamos. No Sí. pudimos traducirlo. Ahí tiene Aramet, ahí está. Aramet. Raúl Rojas, saludos desde Argentina, grupo Aramet. Ahí está Johnny dice, ¿no? Troncoso, claro que sí, a la iglesia Bautista Sinaí, claro, Johnny Troncoso, el grupo Aramé. Saludo para ti. Ahí están las iglesias, ¿no, Franquito? Sí, sí, Saludando. sí. Hay muchas iglesias que se están conectando también junto con nosotros, muchos hermanos, muchos amigos, amigas, hermanos y hermanas. Tenemos preguntas, Ider. Si queremos disfrutar, conocer un poco de la biografía de Huiñaypa para Wikipedia, vamos a actualizar. Está desactualizado en Wikipedia de Huiñaypa. Realmente las fotos vamos a actualizar también, hermanos. ¿Ya? Y hay una pregunta que yo tengo. Realmente, ¿qué es lo más gratificante para Huiñaypa que en esta experiencia, en esta aventura llamada que el Señor les ha regalado a Huiñaypa? ¿Qué es lo más gratificante para hermano Marco? La pregunta. Para hermano Marco. Yo, Marquito, por favor. después, hermano Raúl, Exclusivo. otra pregunta para usted va a ser. La verdad, lo más gratificante yo creo que es
tener nuestra familia primero. Sí, claro. Primero está nuestra familia que está encaminada en los brazos de nuestro Señor. Y bueno, saber que las canciones que hemos hecho, tal vez no con profesionalismo desde un principio, tal vez hemos agarrado un papel y en un lapicero y hemos escrito y lo hemos puesto nuestra melodía, tal vez no son las melodías correctas, pero han llegado a muchas personas se han identificado con estas canciones, han conocido a Dios. Y yo creo que eso es lo más gratificante para nosotros como Ministerio Wiñaypaq. Perfecto, y tengo una pregunta específica para nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel, a ver, ¿qué mensaje queremos dar con esta música? Bueno, creo que lo fundamental para un grupo cristiano, ¿no?, folclórico, es siempre llevar el mensaje de salvación, el evangelio, a todas las personas del mundo, ¿no?, haciendo, digamos, caso al mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces nosotros utilizamos la música para llevar ese mensaje a todas las personas. Y segundo, también es parte de la comunión, porque la iglesia, la familia de Dios también se goza, se exalta, se alegra, porque tenemos emociones y es una forma de llegar también en el Espíritu al Señor con nuestras canciones. Dios nos ha dado estas melodías, nos ha dado emociones y también el talento y tenemos que ponerlo al servicio de Él. Perfecto, bueno, y antes de que hagamos la última pregunta y después nos vamos a las canciones, porque Claro mucha gente que está sí. pidiendo Queremos más canciones, música. más música, dice, ¿no? Quiero decirte, bueno, que también estamos gracias al auspicio de lo que es la Escuela de Música Emanuel, que está ubicado en Colcapila, kilómetro 9. Y tenemos 2 medias becas para regalar. ¿Cómo los regalamos, Ides, rápidamente? A todas las personas que vivan en Colcapirua, pero tienen que corroborar, ¿no? Ahí en su carnet, foto, ahí en el comentario que viven en Colcapirua. Aquí, casual, en Colcapirua, ya Claro se que gana sí. la media beca, ¿no? Pero Claro. a los que, 2 personas que sean de Colcapirua Y que tengan ganas de tocar también, ¿no? que quieran aprender música y quieran tocar como el maestro Raúl, así como toca la guitarra, Ahí está. realmente es increíble cómo toca la guitarra. Exacto, sí. Simplemente vayan comentando en lo que es la caja de comentarios. Yo quiero la beca, ¿sí? Yo quiero la beca y eres automáticamente ganador, ¿no? Ahí está el número también del instituto, el 63 23 96 76. Un saludo para lo que es también el director, nuestro gran amigo Isaías Quispe, que también está auspiciando lo que es este concierto virtual de Wiñaypaq. Y enseguida tenemos que irnos a más música y está el Perú también, William Tony Rojas, perdido William Tony Perú. Rojas, ¿dónde andas? En Rojitas, Perú presente, rojitas, dice, ¿no? ahorita sí. Bueno, hermanos queridos de Wiñaypaq, lo importante, hemos crecido escuchando su música, ustedes han empezado siendo muy jovencitos, solteros, niños, hicieron familia, han pasado los años. Y la pregunta de rigor, de repente en este tiempo ya nuestro hermano nos dijo, está ya cumpliendo el ministerio del pastorado. ¿Cuán importante es en este tiempo ahora? Yo pienso que en este tiempo, pastor, ya no es como empiezo en el colegio y agarro y me inspiro y ya. ¿Cuán importante es la preparación bíblica, el conocimiento de la palabra del Señor para hacer música, pastor? Bueno, incluso al margen de ser músico, ¿no? Yo creo que una prioridad es ser hijos de Dios, ser cristianos, porque la palabra del Señor habla, ¿no? Incluso cuando se refiere a los pequeños, a los niños, dice, instruye al niño en su camino, aun cuando ya fuere mayor, viejo, dice literalmente, no se apartará de sus caminos. Bueno, eso va aplicado no solamente a músicos, ¿no?, sino a todos en general. Hay que prepararse, hay que estudiar, ahora hay muchas formas, el YouTube, el internet. Leía un pasaje importante, ¿no? Cómo David reclutaba a los músicos, ¿no?, en ese tiempo, y lo hacía por medio de militares, ¿no?, de sus generales. Y entonces nos damos cuenta de que si un general recluta a los músicos, entonces hay disciplina, ¿no? Bueno, con esto no nos queremos agrandar, como dicen los argentinos, ¿no? Sin embargo, sí hay horas de ensayo, hay horas de trabajo. Me acuerdo con Marquito, desde la chiquititud, ensayábamos, practicábamos, y cuando llegó las primeras guitarras, las tacaminas, esas llegaron primero, ¿no? Tremendo, Entonces tremendo. dormíamos con la guitarra. Yo me acuerdo que dormía Como el fusil, ahí como en el fusil. exacto, pero ahora con el celular se duerme en vez de dormir con Como la cambian los guitarra, tiempos. ¿no? Han cambiado los Sí, tiempos. y era las ampollas, todo, era un ensayo así tremendo, ¿no? Y es eso así, es bueno no ponderar ese trabajo, y es por eso también que puedes
escalar peldaños, ¿no? Y Huiñaypac tal vez, lo decimos, ¿no? Con un perfil bajo también se ha caracterizado por eso, ¿no? Hasta Twitter me decía, ¿por qué sacas las canciones tan difíciles? No por queja, ¿no? Sino para que no saquen los demás guitarristas. ¿No? Y sí, había un trabajo muy a la par con Marquito, eran horas de ensayo y animamos a todos los hermanos, a los que están también haciendo música. Nuestro hermano Groverito también, que es el vientista de Huiñaypac. Sí, sí. Y bueno, él es incluso constructor, ¿no? Aparte de tocar los instrumentos, él también los fabrica, ¿no? Exacto. Entonces te das cuenta el amor y el afecto que se tiene a la música. Entonces eran otros tiempos, hermana Mónica, ¿no? Donde realmente había esfuerzo, no desmereciendo a las nuevas generaciones, sé que lo pueden hacer mucho mejor inclusive, y les animamos, ¿no? Pero principalmente, antes de ser nosotros músicos, somos hijos de Dios, ¿no? Entonces tenemos que partir desde ahí, hermano. Exacto, y es que somos discípulos, y se ha dicho muchas veces, y lo venimos escuchando ya varios años, es que la idea no es hacer espectáculo, la idea no es hacer un show, la idea es hacer un servicio, la idea, como lo dijeron por aquí los hermanos, es predicar la palabra de Dios, y para poderla predicar, la tenemos que conocer. Y también algo quería complementar sobre este aspecto. Es importante, yo siempre insto, inclusive a mis hijos, los hago estudiar, prepararse en la Biblia, porque sin el conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a poder, digamos, hacer buenas canciones, buenas letras, buen contenido, ¿no? Porque en este tiempo hay muchas influencias de ideologías, de pensamientos, de todo tipo de corrientes, ¿no? Filosóficas que vienen alienando nuestras mentes y van torciendo, digamos, mucho de lo que es la verdad. En ese sentido, es importante en estos tiempos que las personas lean, se interioricen en la palabra del Señor. Si no entran a un seminario, por lo menos en la casa hay que estudiar la palabra del Señor, porque es esa base lo que nos va a ayudar a hacer buenas letras, a preparar buenas canciones, a instruir a nuestros hijos y a aconsejar, ¿no? Exacto, mire qué importante, y mire qué importante, Franco. Yo les aseguro que ellos nos pueden dar testimonio de cómo hacen los ensayos. Se comienza orando, se comienza ayunando, porque la idea, los que están al otro lado, la idea es que la música, que la palabra de Dios pueda hacer eco en la gente. No, porque no solamente es transmitir, la idea es poder transformar. ¿Quién hace eso? Es el Espíritu Santo de Dios. Y nos gozamos, y esa es la madurez que uno va adquiriendo con los años, amén, y el camino, hermana, también. Amén, claro. Perfecto, tenemos mensajitos importantes. Javier Solís dice, felicidades Huiñaypac y gracias por la música que alaba y da testimonio de Dios. A ver. Un saludo especial para el pastor Raúl y un abrazo a todo la SUBIUS, Seminario de la Unión Cristiana Evangélica. Adelante, hermanos, dice. Javier Solís es el rector, era mi rector en el seminario. Ahí está. Saludos, rector. Solís, Por favor, las notas, pastor. Siendo un grupo tan bueno, ¿por qué han perdido tanto tiempo? Dice, no sé. Muy fuerte la pregunta. A ver. Por favor, bloquee. Elmer de Audio Events, por favor, bloquee ese mensaje. Hay que seleccionar las Saludos. Bueno, yo creo pero que es una pregunta de verdad que me gustaría saber realmente. Chimbote. Más adelante. Más adelante vamos a responder esa pregunta. Ahora lo podemos responder. Con amor, pero no, más adelante. Porque queremos música en vivo. Se abrió la polémica. Cantamos una canción y después continuamos con... Claro que sí, porque te cuento, bueno, que también se vinieron invitados especiales aquí al set de Audi Eventos. Más adelante también anunciamos el número telefónico, invitamos al director de lo que es también Audi Eventos y también recordarte, bueno, que a las dos primeras personas que comenten lo que es yo quiero la media beca de lo que es el Instituto de Música Emanuel, que está ubicado en el kilómetro 9, se llevan automáticamente la media beca. Así que continuamos, hermana Mónica, hermano Ider. Claro que sí, nos vamos a la música junto a... Vamos. Huiñaypac en vivo. Audi Eventos. Hay muchos hermanos que nos están escribiendo desde el Perú. Estuvimos bastante tiempo en esa ciudad, especialmente de Chimbote, Lima. Ya. No es algo establecido, no hemos ensayado, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Y luego lo enganchamos con Nueva Vida. Es una canción que está en quechua, pero en el quechua peruano. A ver si alguien lo puede descifrar. Ider, tarea. Guañito.
Yanillayki puriskayrayku ashkashmunanku urmachi wayta. Yanillayki puriskayrayku ashkashmunanku urmachi wayta. Yanapallaway kallpachallaway atillaykiwan pachachillaway. Yanapallaway kallpachallaway kallpallaykita yapaykullaway. Mi corazón está sufriendo, ya no puedo yo más vivir sin tu querer. Te imploro a ti, mi Jesucristo, arrepentido estoy de mis pecados. Nace la salvación cuando el Señor ya me perdonó. Reina la paz en mi corazón por toda la eternidad. Cuando el Señor ya me perdonó, reina la paz en mi corazón por toda la eternidad. Para todos nuestros hermanos del Perú, los amamos mucho. Se desvanece, busca pronto a Jesucristo tu Salvador. Puedes pedirle te perdone para que reine en tu vida su gran amor. Nace la salvación cuando el Señor ya me perdonó. Reina la paz en mi corazón por toda la eternidad. Nace la salvación cuando el Señor ya me perdonó. Reina la paz en mi corazón por toda la eternidad. Muy bien, después tenemos una canción también que ha marcado en el tiempo, dice ayer, hoy y mañana. A ver esas palmas que suenen, a ver. A ver que hacemos palmas. Ayer, hoy y mañana. Ayer fue amor y hoy es también
mañana seguirá el amor. Ayer él me amó y hoy me ama también. Mañana seguirá el amor. Si cada día yo siento su amor sin igual, cada mañana mi alma lo puede sentir. Ayer, hoy y mañana. Una más. Si cada día yo siento su amor sin igual, cada mañana mi alma lo puede sentir. Ayer, hoy y mañana. Ayer, hoy y mañana, nuestro Señor ha estado con nosotros. Ayer fue amor y hoy es también. Mañana seguirá el amor. Ayer él me amó y hoy me ama también. Seguirá el amor. Si cada día yo siento su amor sin igual, cada mañana mi alma lo puede sentir. Ayer, hoy y mañana. Si cada día yo siento su amor sin igual, cada mañana mi alma lo puede sentir. Ayer, hoy y mañana. ¡Ah! ¡Vamos, Jaime! Como hay un principio, hay un final. No, Jaimito. no, hermano. Recién, no. hola. No, Estamos calentando motores. Estamos calentando recién, hermano. Recién estamos empezando, hermano. Esto es vigilia de Uñaipa. Estamos comenzando recién. Está empezando la juntada. Ya está Jaimito ha llegado de Tarpo. Sí. Ahí está, te están viniendo, se está llenando el set de audio eventos. Ha llegado a Audiventos, le han dado permiso al hermano Julio, ¿no? Bueno, hermano Julio, no sé. Le han dado permiso. Que pase el se ha hermano escapado. Julio. No, Elmer, que pase. Elmer también. Elmer, por favor, pasar, hermano, porque ¿saben qué? Todo folclorista quisiera estar aquí adelante. Yo la verdad me siento, la verdad, honrado, porque la verdad estoy aquí junto a lo que es grandes maestros de la música que nos han dado mucho, ¿no? A ver, voy a dar
Bueno, los micrófonos Damos la también. bienvenida. A los representantes legales de Audi Eventos, hermanos, por favor, cómo se siente y por favor también indíquenos cómo podemos contactarnos con Audi Eventos. Muy buenas noches, hermanos. Es un placer también tener aquí al grupo Wiñaypaj, un grupo que ha marcado mucho, ¿no? en toda la juventud, adolescencia, ¿no? Y bueno, ¿no? A través del número de Julio nomás, a ver, le voy a dar la palabra a él. Al jefe. No, tampoco así. Somos un equipo, ¿no? Somos un equipo y gracias a Dios se da todas estas oportunidades y siempre estamos agradecidos con él también, ¿no? Sí, para nosotros es un grato honor, hermanos, tenerlos acá en el set de Audi Eventos. Y como han visto, tienen toda su fanaticada también que le están saludando ahí desde otros países, ¿no? Estaba viendo la transmisión y realmente hay mucha audiencia, ¿no? Que está siguiendo la transmisión. Bueno, contactarse tal vez por las redes sociales que tenemos Audi Eventos, TikTok también como Audi Eventos, YouTube también como Audi Eventos y todas las demás plataformas virtuales que estamos transmitiendo, TikTok, Instagram, Facebook, ¿no? Y animarles también a que puedan muchos grupos también ser parte de nuestro set y poder llegar también a su alcance de audiencia que tienen, ¿no? Números de teléfono 727-56017 y también en la página de Audi Eventos, ahí está siempre el oficial de Audi Eventos, donde podemos contactarnos con mi persona, Elmer, Gary, y ahí toda la muchachada que tenemos detrás de cámaras, ¿no? Ahí están todo el equipo humano de Audi Eventos. Un aplauso a estas personas, bueno, que la verdad son muy maravillosas, bueno, que siempre nos están dando también mucha cobertura y gracias a lo que es la casa, nuestro hermano Macedonio, también hermano también que está también ahí atrás, que ha iniciado con lo que es también la transmisión también, mi hermano. La verdad nos sentimos muy cómodos aquí cada vez que llegamos, Julio, y bueno, como en casa, ¿no? Y bueno, ahí está también Jaime, no sé si lo invitamos, Jaime, por favor, se vino desde allá, desde arriba, por Jaime, no le querían soltar, se vino, no, hermano, tengo que ir sí o sí. No, y viene Jaimito también cante, agradecer, ¿no? A Franco Miranda, que gracias a él varios de los grupos, pasa Jaimito, mientras le agradecemos a Franquito también. Te quería agradecer también, Franquito, porque gracias a ti también han estado, ¿no? Los grupos aquí presentes. Gracias por esa disponibilidad también que tienes para poder hacer esto real, ¿no? Esto que se está haciendo. Esto es real. Esto es real, hermano. No es virtual. No es un holograma. No es un holograma. Bueno, permisito, hermanos, gracias. Perfecto, gracias, Julio. Y bueno, dejamos que ahí vaya a los controles. Julio, ahí está haciendo los controles respectivos, ahí hermano, controlando el volumen, todo ahí. Las redes se están reventando. Jaime Arellano tuvo que volar desde allá, desde el cielo ha volado hasta acá. Está el grupo Wiñaypaj en concierto, tengo que ir, ha dicho. Sí o sí. Se va preparando a nuestra hermana Yucabé también porque tiene que cantar. No la vamos a dejar ir sin que cante, ¿verdad? Exacto. ¿Qué canción tiene que cantar la hermana Yucabet? A ver, Rodrigo. Rodrigo, a ver, cantarla. Amahuacaichu, a ver cómo es esa canción. Tú sabes, a ver cómo es esa. Esa canción queremos escuchar, hermana. Hemos practicado grave estos días y por favor, hermana Yucabet, hermano Rodrigo ya ha estado practicando y conmigo también hemos estado practicando. Perfecto, vamos con música, hermana Mónica, ¿lo presentamos? Sí. Sí, vamos a ir con música el día de hoy. ¿Qué dice por ahí? Ahí está también la Barra Brava hablando. Saludos para toda la gente linda que está en las redes todavía, que se acaban de conectar. Estamos felices, contentos. Y nos están dejando los hermanos de Wiñaypaj diciéndonos que está en planes, ¿no? El encuentro presencial. No, esta noche nos va a decir. No nos dejen esperando mucho tiempo, por favor, porque no tenemos paciencia. Hemos quedado que para esta noche se anuncia, sí o sí, hermano Samuel, hermanos Rojas, por favor, no me decepcionen, hermanos, porque hemos quedado que esta noche sí o sí teníamos que anunciar el concierto presencial del grupo Wiñaypaj, porque muchas personas han dicho, queremos presencial, queremos verlos físicamente cómo sudan, cómo cantan, no sé, hermanos. Pero la verdad, sinceramente, que se pronuncien las personas ahí en lo que es las redes sociales, digan presencial, por favor, hermanos, presencial. Y bueno, ya el grupo ya lo va a estar también comunicando más adelante dónde va a ser el concierto presencial. Jaime Arellano presente también saluda y que nos cuente alguna de cómo que hable Jaime Arellano. Los primeros conciertos yo creo que han sido de Wiñaypaj, de Jaime. Bueno, primeramente, bueno,
Estaba de pasadita y me enteré que estaba Huiñaypaj y le vine corriendo así como estaba, hermanos. Así que dije, por la facha que está ahorita, bueno, pues me enteré recientemente que estamos aquí. Bueno, quise saludar a los del grupo Huiñaypaj, a Marquitos, a Raulito, a Grover, a Samuel. De mucho tiempo también, ahí atrás está nuestro amigo Willy. Bueno, es un gusto, es una bendición el poder tenerlos a Huiñaypaj de mucho tiempo, hermanos, realmente de mucho tiempo. Y dado que un grupo de mucho tiempo es una novedad, ¿no? Es un gusto saber que ellos están aún haciendo música. Bueno, decirles solamente, animarles, hermano Marquitos, Raulito, que sigan adelante. Sabemos que el camino es duro, pero hay que seguir adelante con la mano del Señor. Amén, hermanos. Jaimito, pero no vamos a cantar, Jaimito. Que cante, ¿no? Que cante. Jaimito, por lo menos una partecita, ¿no? Tarpuy, Huiñaypaj, en vivo. A ver, le vamos a dar el micrófono oficial, a ver. Desde Bolivia. ¡Vamos! Esas palmas que suenen. Bueno, gracias. Hay que mover las palmas. Hermana Mónica, está muy quieta, hermana. Desde Bolivia, desde los Andes, las montañas desnevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar. ¡A ver, todos! Desde Bolivia, desde los Andes, las montañas desnevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar. El altiplano, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol. Hermoso es cantarte, Señor. El altiplano, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol. Ay, qué hermoso es cantarte, Señor. Las palmas arriba, mi hermano. Gózate para el Señor esta noche. Fuerza, fuerza. Desde Bolivia. Nos gozamos junto a Huiñaypaj. Fuerza. Desde Bolivia, desde los Andes, unas montañas cumbres nevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar. ¡Fuerza! A ver todos, vamos. Desde Bolivia, desde los Andes, unas montañas cumbres nevadas, es la tierra de donde yo vengo a cantar. El altiplano, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol. Ay, qué hermoso es cantarte, Señor. El altiplano, el hermoso valle, junto al oriente brilla el sol. Ay, qué hermoso es cantarte, Señor. Saltando para Cristo. Gózate en la presencia del Señor, mi hermano. Desde Bolivia. Gózate, gózate, mi hermano. Audioventos. Desde Israel. Gracias, hermano. Sueño cumplido. Ahí está. La música junto a Huiñaypaj, Tarpuy desde Bolivia, desde los Andes. Hermano, gracias, hermano. Nunca había escuchado esa energía, esa emoción. Tarpuy tiene que volver, Huiñaypaj ya acá, ya impulsado. Amén, amén. Sí, gracias a Dios, es un gusto, es una alegría el poder compartir de mucho tiempo con los hermanos, con Saulito. Realmente el reencuentro hace mucho, hermanos. Así que les animamos una vez más a que sigan el camino del Señor. Bueno, dejarles en compañía de Mónica y de... Tarpuy nació en Nueva Edén también. Por sí, acaso, justamente. Claro, de la misma iglesia. De la misma iglesia tú eres. Oh, increíble. Sí, justamente cuando nosotros estábamos, Huiñaypaj ya tocaba más antes en la iglesia, nosotros estábamos con José Walter, él me invitó a su iglesia, de ahí vimos que tocaba y bueno,
Bueno, Antes de Tarpuy había un grupo también, ¿te acuerdas? Divina Fortaleza. Claro. Después formaron Tarpuy. Y miren, en las redes sociales están diciendo Tarpuy y Huiñaypaj presencial, dicen, Esa, ¿no? Vamos, ya está. Ya. Concierto doble, ya yo creo que vamos a amarrar aquí, hermanos. Ahora, sin miedo al éxito. Sí, vamos a amarrar este trato. No nos vamos a ir si no nos hacen un papel firmado. La fecha, hermano. Enero 1. Ya pasó. Ya pasó, ¿no? Y bueno, la verdad, Jaime, tal vez unas palabras al grupo Huiñaypaj. No solamente decirles, hermanos, bueno, continuemos en el camino del Señor. Bueno, es muy difícil mantener un grupo, manejar un grupo. Sabemos que tenemos muchas ocupaciones, realmente es muy complicado, ¿no? Pero tenemos a un Señor Todopoderoso que Él es posible para hacer el grupo, ¿no? Entonces es cuestión de ponernos, de acuerdo y trabajar mucho, ¿no? Y orar mucho más que todo, ¿no? En el camino del Señor. Bueno, decirles, Saulito nuevamente, Marquitos, sigan adelante, hermanos. Samuelito, un gusto verte mucho tiempo. Bueno, como decimos, vamos a hacer un nuevo concierto, bueno. Mediante el Señor, ¿no? Ya estamos cerrando el concierto. Ahí está. Ya estamos cerrando el contrato. Poder compartir escenario con Casi. ellos. Entonces, cuestión de coordinación también, man. Falta un pollito, dice ahí por ahí, ¿no? Vamos a cerrarlo. Pero bueno, seguimos. Gracias, Jaime, bueno, por tu presencia. Saludar a los que me están viendo de Tarpuy. Lean los mensajes, dicen, Limber Caichu. Ahí está. No sean José así. Walter Mayorga, que está por ese lado, a Franz Corpus también, de Tarpuy. Bueno, saludos a Terán, de Brasil. Juan Carlitos Terán, Sí, mucho tiempo. Carlitos, en No Brasil. sean así, dice. Lean los Sí, mensajes. una bossa nova. Muy bien, Todos ahí ellos. estamos. Ahí estamos. compartiendo con Kenosis ustedes, Music. sí. Kenosis, mire, Kenosis es, hablábamos de las generaciones, ¿verdad? Kenosis es, a ver, Samuelito explica, es poquito. Bueno, Kenosis es una banda nueva, juvenil, que se formó. Bueno, a partir de nuestros hijos, mis hijos forman esta banda, son 4 y tuvieron este desafío de formar este proyecto musical y bueno, están comenzando con sus proyectos, están empezando a trabajar con sus canciones y ellos, bueno, están empezando a trabajar desde Buenos Aires, Argentina. Exacto. Kenosis. Saludos a Kenosis. Ahí está entonces las generaciones, ¿no? Las generaciones también dando su fruto el día de hoy. Pero no pueden haber generaciones si no hay un papá y una mamá. El papá está aquí, queremos que la mamá venga. Así que... Agradecer primeramente a Jaime, gracias Jaime, bueno, y bueno, Gracias, vamos a estar Jaime. también. Gracias, Jaime. No, Jaime, tal vez hay la producción de Audio Events me pregunta, ¿qué fecha Tarpuy en Audio Events? La producción, ¿qué fecha? Igual vamos a hablar, ¿no? Inbox, por favor, pase por caja, le van a atender ahí. Sí, porque Huiñaypaj ha estado tocando en vivo para Tarpuy. Por favor, en contabilidad. Gracias. Vaya a arreglar sus cuentas se va a arreglar pendientes. con un trancapecho, dicen. Vaya a arreglar cuentas pendientes. Por aquí les saludan desde Buenos Aires, Argentina, también al hermano Ramiro Apaza de Sabia Sur. Saluditos para toda la gente linda. César Humérez también está enviándoles saludos. A ver, Cana. Samuel Alexander, sí, desde el Perú dice alabanza al mirar una flor. Llegó tarde, hermano Samuel. Para el presencial viene. Pero está grabado. Sí, va a estar Si pide grabado. presencial, se viene, pues, hermano. Viene. Así que, hermana Yucabet, no nos vamos a ir de acá. No nos vamos a ir. que nuestro amor Hermana Yucabet, no permita, no lo permita. Por favor, please. hermana Yucabet, pase, por favor. Es que A ver. vamos a cantar nosotros y de verdad. Si no vamos a cantar nosotros, sí, va a salir hermana feo, Yucabet, hermano, no sé. y no creo que quieran que cantemos. Nuestra hermana nosotros. Mónica va a tener que cantar. Sí, ¿no? sí, hermana Mónica, por favor. Yo no canto. Hermana Yucabet, por favor. Pase, por favor. Pase, por favor, hermano. Sí. Le están mandando saludos. Hermano Grover dice que mucho habla. Hermano, por favor, venga. Es que, hermanito, hemos ensayado solamente 10 temas. Estamos en hora. Hermano Grover, le mandan saludos a nuestro hermano Grover Antonio, dice, de Eric Pérez. desde Estados Unidos y también para el grupo Huiñaypaj. Pero hermano Grover, queremos escucharle. Por favor. A ver, hermano, a ver, ¿quieren saludarle? A ver. Buenas noches, Franco. De situación, ¿no? Hermana, un placer. Quiero mandar saludos a mi iglesia Carachipampa, de donde nació Huiñaypaj, ¿no? En los festivales que el pastor Ubaldo hacía hace como 25 años atrás, cuando tenían 14, 13 años. Sí. Perdieron el festival
Uy, eso, a ver, hermano, por favor, eso, inbox nomás. Ya. ¿Cómo es eso, Le- pero? les ganó el grupo de Ever, el hijo del pastor Julián Coronel. Luz ¿verdad? de vida. Luz Luz de vida ganó. Exacto. Increíble. Pero ellos no se quedaron atrás. Ahora ya, Huiñaypac, ya. Sí. Llegamos a Sinaí. Y ahí, Y ganaron. Ya sacamos el primer lugar. Tenemos Tenemos un saludo importante, por favor, Fidel Calizaya, por favor, si volvemos a ese mensaje, por favor, del grupo Canto Nuevo, también saluda a lo que es al grupo Huiñaypac, un grupo reconocido allá en la zona de lo que es La Paz, Bolivia, ¿no? Saludos Exacto. a los Chucutas, La Paz. Exacto, y le mandan saludos también desde Sucre, los hermanos de Siembra Nueva de Sucre están también presentes junto a nuestro hermano Max Reinaga. Y hablando de Carachipampa, yo me acuerdo todavía de sus festivales en Carachipampa porque ahí también nacieron varios. Me acuerdo que cuando llegamos para allá estaba Renovación, nació también en esos festivales de Carachipampa, pero no como Renovación, tenían otro nombre. Así que felices, contentos, el pueblo canta. Claro. El pueblo canta. Mira, Ahí está. ya está para Ya, ahí. pero Wikipedia. invitamos a Mana Yucabet. Yucabet, Hermana Yucabet, Yucabet, por favor. no está charlando nuestra hermana Ahí está, Yucabet, hermana ahí está, Yucabet. ¿no? Por favor, Por hermana favor. Yucabet. Haciendo hora. Invitamos Pase, a ver. por favor, la manager de Huiñaypac, la manager manager de Huiñaypac, Huiñaypac, ¿no? ella con cualquier contrato, actividad, Claro que con sí. la hermana Yucabet. Sí, ahí está. Hermana, por favor, le vamos a dar este micrófono que está mejor, ¿no? Bienvenida, hermana Yucabet, tal vez quiere saludar porque realmente mucha gente está ahí pidiendo esta canción. Realmente es una canción que ha sonado. He estado viendo que hay un disco de Huiñaypac con Yucabet, un disco completo. No sé, hermana Yucabet, ¿cómo hizo que el disco sea Yucabet y Huiñaypac? No sé, hermana, usted. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes. Se grabó porque a raíz de que mi esposo descubrió que yo sabía cantar. Oh, ¿cómo descubrió eso, hermana? Yo cantaba en los baños, mientras cocinaba, mientras lavaba las ropas y todo eso. Entonces, Qué lindo regalo. podemos grabar, me dijeron. Así que se dio así. Exacto. Queremos Eso fue lo escuchar en último. vivo. Sí, queremos escucharle, hermana Yucabet. Deleítenos, porque por aquí dice, va a cantar Franco y va a cantar Idir y dice, no lo permita, hermana, salve la situación. Sí, hermana, por favor. La Ya estamos situación. cantando ahí también con Rodrigo ahí atrás. No, hermana, seguimos esa canción. Y no sé quién escribió esa canción. ¿Quién escribió la canción Amahuagacho? No sé, hermano, ¿quién? Raúl. ¿Cómo es eso, Amahuagacho, Palomita? No llores, no llores. Mira, es una canción muy... ¿Quieres el contexto, Ider? Perdón. Sí, el contexto. Bueno, hay muchas versiones, pero obviamente yo sé la versión oficial. La verdad. Eso no lo vamos a hablar. Cuando Ya, era mira. soltero el pastor. No, es eso, nada Juan. que ver, nada ¿Le que han hecho llorar? No. No. A es ver, eso. ¿qué dicen en parte de la letra? Amahuagaichu y Milita, dice, ¿no? Amahuagaichu, palomita, que mi retorno pronto será. En esa época había mucha migración, especialmente el sueño americano, el sueño español, hasta el sueño americano. Entonces, bueno, lo que hace el compositor siempre es eso, imaginar, ¿no? Que cuando hay separación y hay veces los papás tenían que emigrar a países para poder proveer a los hijos, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Incluso Samuel creo que igual ellos también viajaron, ¿no? Justo en esa época. Sí, entonces yo escribí, agarré ahí lapicero, lápiz, entonces escribí un poco, ¿no? Sobre la situación social también y pensando un poco, ¿no? En qué dificultades o qué problemas, incluso a pesar de que somos cristianos, llevamos esas pruebas, ¿no? Que el Señor también pone en nosotros. Pero sin embargo está ahí la cobertura de nuestro Dios, nuestro Señor, para darnos también esa esperanza. No llores, hijita, no llores, palomita, no llores. ¿Por qué? Mi retorno pronto será Ider. Eso. Entonces esta canción dedicada a todos nuestros hermanos y hermanas que están fuera de Bolivia. Así es, Huiñaypac. ¿Y por qué nos prestamos? Pronto volverá, ahí está. Vamos a escuchar entonces a nuestra hermana Yucabet junto a Huiñaypac el día de hoy. Una bonita canción que sí la escuchamos, más o menos son 21 años. Más o menos, ¿no? No hay que decir la edad, hermana. Hay que decir. De la canción. Ahí 20 está. años, vamos. Hermana
Ducaber y Wiñaypac en vivo en Audio Eventos. Mañana cuando la aurora toque mi puerta, yo partiré en busca de nuevos días, nuevos mañanas iré a buscar. Mañana cuando la aurora toque mi puerta, yo partiré en busca de nuevos días, nuevos mañanas iré a buscar. Porque la siembra murió este año, no hay que comer, y la bendición del cielo a mi hogar no llegó. Debo partir. Que mi retorno no será. Chupalomita, que nuestro amor no morirá. Bueno, es una partecita. Excelente, excelente la participación de Ducaber también esta noche súper especial, ¿no? Bueno, tenemos más música, tenemos 2 temas y luego ya tenemos lo que es la parte final de lo que es este concierto también, ¿no? Vamos entonces a dejarles con música porque nos dicen, por favor, dejen tocar a Wiñaypac. Y de verdad sí, los vamos a dejar tocar, ¿sí? Ahí está, ¿no? Por favor, sigamos con el repertorio, sigamos con el concierto virtual de Wiñaypac. Bueno, hablando de historia, hablando también de esos años que han pasado, una de las primeras alabanzas, una de las primeras composiciones que Wiñaypac sacó, lo pudo grabar en un disco. Grande eres tú, grande eres tú. Uno somos en tu amor. Uno somos en tu amor, todos hijos del gran Redentor. En signo de Tinku. Y lo dedicamos a la hermana, bueno, la hermana que nos recibió con tanta calidez. Sí, la hermana Macedonia, ¿sí? ¿No me estoy equivocando? Sí, Macedonia. Un aplauso, por favor, para la hermana Macedonia, la dueña de Audio Eventos. La hermana que muy gentilmente nos ayuda para que haya esta transmisión. Una parte dice en quechua: Señor Nerga, no canché Juan, mozos causaita, uno somos en tu amor. ¡Vamos! Para la hermana Macedonia. Señor Nergano Ganche, mozo causaita, suma causaita, una kuinin pitari suma. Runa masi uyari, maimuna kuiwa wakiari musunki, hamu yusaita chimpai kamuy. Señor Nergano Ganche, mozo causaita, suma causaita, una kuinin pitari suma. Runa masi uyari, maimuna kuiwa wakiari musunki, hamu yusaita chimpai kamuy. Uno somos en su amor, todos hijos del gran Redentor. Uno somos en su amor, todos hijos del gran Redentor. Vamos una vez más en quechua. Señor Nergano Ganche, mozo causaita, suma causaita, una kuinin pitari suma. Runa masi uyari, maimuna kuiwan wakiari musunki, hamu yusaita chimpai kamuy. Uno somos en su amor, todos hijos del gran Redentor.
Uno somos en su amor, todos hijos de grandes. ¡Esa, vamos! Ay, la, 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 lo, 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 lo. Ay, la, 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 lo, 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 lo. Muchas gracias a toda la gente, los hermanos que nos han seguido esta noche. Agradecer a Audio Eventos, a todos los hermanos. No nos olvidamos de nuestras kriptonitas, Marquito. Cada uno va a hacer el saludo. A mi esposita, a Zudalani, seguramente nos está viendo. A mis dos hijas, a Eva, Débora, un saludito. Sé que si no les mando este saludo, ya no entro a la casa, pero estoy acá. Un saludo para ustedes y gracias a todos ustedes, Audio Eventos. Queremos también un aplauso, por favor, para todos los técnicos, los sonidos, las cámaras. Eliseo, gracias. A nuestro Choquito, quería decir, ya entra en confianza, creo, con el hermano Franco. Franquito, un aplauso, por favor. Ider Maita, también, gracias, Ider, por tu energía, por el carisma, por la fuerza que pones. A todos los hermanos, muchas gracias. Quiero mandar saludos a mi esposa que está presente, Rosemary Fernández Ochoa Vargas. No se ha entendido, creo. A ver, vamos a llevar este micrófono, hermano. A ver, ¿cómo ¿Quiere es, mandar pues? saludos o reportarse? ¿A qué hora es la entrada en la casa, hermano? Quiero mandar saludos a mi familia que está en casa y también a mi familia espiritual Carachipampa y a mi esposa que está presente aquí. Aquí está la esposa, qué lindo es. Ahí está, cargando los vientos, ayudando siempre, la ayuda idónea. Bueno, pues de igual forma quiero mandar un saludo especial para toda mi familia, mi esposa Gabriela, mi hija Mical, Josías, acá está mi hijo Miqueas, y bueno, pues a toda la familia Ortuño también, que siempre está con nosotros apoyándonos en todo. Un abrazo especial para toda mi familia. Muy bien, Eso, un fuerte aplauso. De igual manera, yo quiero dar un fuerte abrazo y saludo a mi esposa Yucabet. Ella siempre me está animando, motivando para que pueda seguir también en la música, también en el ministerio, ¿no? Y un saludo especial para mis hijos, ¿no? Kenosis, acá está Esther, Sarita y Sem están conmigo acá. Y uno de mis hijos se quedó en Buenos Aires. Joel, un fuerte abrazo para ti. Ay, hasta Argentina. Hermana Mónica, por favor, pasamos. Pase, por favor. Porque ya estamos casi en la parte final. Ya nuestros hermanos nos han delatado que ya hemos ensayado. ¿Cuántos temas, hermano, hemos ensayado? Todo era playback. Pero bueno, estamos aquí al punto Esta es final. una probadita de lo que se viene Huñaypac en vivo. Vamos a pedir. Tarpuy interiormente nos han dicho, internamente se viene más o menos en abril, ¿no? Más abril. Ahí está, abril, ya firmaba ahí. Ya está firmando contrato ahí atrás, ¿no? No pasa nada, hermano, sí. Y bueno, también quiero invitar también a la nueva generación también del Sabor de mi Tierra, ¿no? Ahí tenemos ya a la hija de nuestra hermana Mónica, el legado también, de la hermana Mónica, el legado de Sabor Mi Tierra, por favor, pase. Sí, porque ya queremos acá lo vemos cada vez decorar aquí, esta ¿no? escenografía, puro espinos acá. Pasa, vamos por a favor. decorar este lugar. Lo presentamos, hermana Mónica, por favor, porque se vienen los legados también, así como ya Daddy vaya es momento de lanzar a los escenarios. Sí, ya aquí está. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo. Como las águilas, ¿no? O vuelas o mueres. Así. Bueno, que ella se es mi hijita, presente, que salude tal vez. Ella es mi hijita mayor, hoy no pudo venir la segunda. Ellas son las que nos ayudan bastante ahora con el tema de producción, con el tema de toda la parte de los flyers y todo lo que se hace, pues lo manejan ellas. Así que voy a dejar que, no es de hablar, ella es tras cámaras, ella es producción, pero vamos a dejar que se presente. Atención. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Amira. Mucho gusto en conocerlos a todos y gracias por este privilegio. Ella ha crecido con las canciones de Huñaypac, ¿no? No le cantábamos a Rurú, mi niña, le cantábamos ayer, hoy y mañana, yo me imagino. Para que duerma. Para que duerma, ¿no? Exacto. Me imagino. Bueno, pero increíble, esperamos que los siguientes eventos puedan estar ustedes también presentando y siendo parte también del equipo de presentadores. Ya muy pronto, yo creo que en redes sociales están ahí
trabajando. Ella es yo creo que la parte de producción que está manejando las cámaras de Sabor de mi Tierra. Ella es la parte de producción, todo lo que son flyers, manejo la parte técnica. Y la segunda es la parte, ya ha estado haciendo ya locución, ya está saliendo al aire, la pequeña. Se viene con fuerza. Y ella me dice, yo voy a tomar, mami, la batuta. Me tienes que presentar a todos para que me conozcan. Así que, y felices, contentos. Y como siempre también está mi esposo con nosotros, ¿verdad? Así que le enviamos un saludo. Pastor. Sí, Ahí que está. venga también, Pastor, que nos salude. que saludemos a la iglesia. Saludo. Ahí está el pastor, ahí está filmando, haciendo las cámaras de Sabor de mi Tierra. Pastor no quiere entrar, ¿no? Pastor, sí. Por favor, no, dice no. Pero saludamos también a lo que es Jair Tapia, quien es el encargado del audio de la transmisión. Si tú has escuchado algo lindo, suave, Jair Tapia es el culpable de que también el sonido salga excelente, y también miembro del equipo de Audi Eventos también. Jair, muchas gracias, yo creo que está por ahí arriba también monitoreando lo que es constantemente el sonido. Y bueno, agradecemos también a lo que es la casa de Audi Eventos por recibirnos, y también tenemos ex integrantes también aquí de lo que es el grupo también Nueva Luz, que también ya más adelante, esto ya es tal vez extraoficial, tal vez ya se viene también el concierto virtual de Nueva Luz. ¿De Nueva Luz? Sí, exacto. En Audio Eventos. En Audio Eventos se viene, porque ya lo vamos a concretar, pero yo creo que por la gracia del Señor sí se va a dar este aspecto. Y también tenemos el concierto que se viene este próximo sábado. Este sábado se viene Mirja desde Potosí, mi hermana Mónica. Grupo femenino de Potosí. Las hermanas de Mirja, entonces las hermanas Puita, Ana, sí, Puita y todas ellas, un saludo muy, muy especial para las hermanas de Potosí también. La familia de Audi Eventos, los hermanos de Situación, aquí nuestro hermano Franco, El Sabor de mi Tierra. ¿Sabes qué estamos? ¿Sabes cuál es la intención, hermanos de las redes? Y nos tienen que ayudar. ¿Sabes cuál es la intención? Han pasado esos años dorados que decíamos, y la idea ahora es nuevamente, y contamos con los hermanos que están haciendo música. Esperamos verlos, esperamos que nos den ahora la fecha del concierto, porque de verdad nos están escribiendo hasta al personal, al interno, se están impulsando, locos. Sí, hermano Saúl, ya a la iglesia hay que charlar, tal vez un lugar. Sí. Mientras va pensando la fecha, hermano Samuel, quiero saludar también a David Caricampo, integrante del grupo Cala Sur, que bueno, también nos manda saludos, y manda saludos a lo que es el grupo Huiñaypa. Hermano Samuelito, ¿ya le invitó Cala Sur a la casa? Todavía nos deben los heladitos de Tiquipaya. Nos deben el churrasco, así que no se hagan por favor integrantes de Cala Sur, porque tenemos que llegar a la casa también de nuestro hermano Richard Marcani, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ahí está. Bueno, Ricky, hermano, por favor, están esperando tu llamada, Huiñaypa, para que se organice la parrillada en tu casa. Ahora sí, se viene, hermana Mónica, lo más esperado. Más música para César. La fecha es. Ya hay fecha. ¿Ya hay fecha? Atentos, sí, ya hay fecha. ¿Quién va a dar la fecha? ¿Quién va a dar la fecha? ¿Quién va a dar la fecha? Atentos, redoble de tambores, por favor, Rodrigo. Atentos. Queremos dar la noticia, Huiñaypa en concierto se viene. Atentos. ¿Cuándo? Bueno, vamos a pasarle por interno a Franco, ¿sí? Pero no está tan lejano, si es que se va a realizar, va a ser casi a fines de enero posiblemente, pero vamos a charlar internamente, ¿sí? Perfecto. Ya, fin de enero, por lo menos ya tenemos. Nos contentamos con eso. Sí. De que va a haber concierto, va a haber concierto presencial. Enero, dice, ¿no? Ahí está, enero es la fecha presencial. Enero, hasta enero nomás, ¿no? Después ya tienen que retornar a Argentina. ¿Enero de qué año? Porque estamos en enero. 2026, ¿no, hermano? 2026, por si acaso. Atentos a las redes sociales de lo que es Sabor de mi Tierra, de también lo que es JC Punto, nuestros perfiles personales, también Franco Miranda, y también lo que es perfil personal, también el del grupo, también Huiñaypa oficial en Facebook, lo pueden encontrar la información muy pronto, así que tómenlo muy en cuenta. Nos despedimos de esta forma. Muchas gracias, Ider. Mi nombre es Franco, y lo agradecido por este gran cariño que tenemos siempre en esta casa, como es Audi Eventos. Saludos a Julio, a Elmer y a todo el equipo de Audi Eventos que hacen posible esta transmisión. Dios los bendiga muchísimo de mi parte. Ha sido un gusto poderles acompañar, el pastor, a cada uno de los hermanos de Huiñaypa. Realmente ha sido un gusto poderlos volver a ver después de
de bastante tiempo nuevamente estar con ustedes, con nuestra hermana Yucabet también nos encontramos y decimos, no ha cambiado nada, hermana Yucabet, se ha remojado en leche la hermana. Así que estamos contentos, felices, y con ustedes de las redes también muy felices, muy contentos por habernos acompañado una vez más desde su casa, que es Audi Eventos. Mi nombre es Mónica Lima, ha sido un gusto poderles acompañar. Bueno, yo me vine uniformado, me dijeron de Rulos, van a venir como el guitarrista de Uñaipac. Así era, hermano, ¿no? Me faltan los lentes. Sí, me olvidé los lentes, pero bueno, así era el uniforme, por eso la hermana Mónica se hizo. No. Uñaipac era pelo largo. Pero ya. me dijeron no hablemos de eso, Ya, hermano. bueno, No hablemos de eso. Mejor, Muchachos de pelo largo antes, ¿no? Bueno, ya hablamos. Pueden buscar la entrevista en Franco Miranda. Bueno, ayer, hoy y mañana es una canción que ahí hice mi tarea, Pastor Raúl. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Me inspira esta canción a poder leer: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Pastor, he hecho bien la tarea, inspirado tal vez en esos versículos ayer, hoy y mañana. ¿Quién escribió esa canción que estábamos coreando ahí con Franco? Ha hecho un videoclip, un videolyric. Estamos cantando. Sí, el autor es Edwin Salazar, es un amigo de la zona. Bueno, son años, líder. Un saludo también para Edwin Salazar. Y agradecer también, ¿no?, por esa composición que ha sido trascendente, y muchas de las personas también se han hecho parte de ellas, y a la vez también muestra uno de los atributos del Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ayer, hoy y mañana. Nos despedimos entonces, nos despedimos de esta noche súper especial en el concierto virtual de lo que es el grupo Uñaipac. Que Dios los bendiga muchísimo y seguimos con Uñaipac en vivo en Audi Eventos. Que Dios los bendiga, mi nombre es Ider May. Hacemos palmitas. Todos con las palmitas. Mi pueblo para Jesucristo proclamó de Dios la victoria. Mi pueblo para Jesucristo proclamó de Dios la victoria. La sangre fue por alto precio pagado por nuestros pecados, regalo de la vida eterna por Cristo misericordioso. Mi pueblo para Jesucristo proclamó de Dios la victoria. Mi pueblo para Jesucristo proclamó de Dios la victoria. La sangre fue por alto precio pagado por nuestros pecados, regalo de la vida eterna por Cristo misericordioso. La sangre fue por alto precio pagado por nuestros pecados, regalo de la vida eterna por Cristo misericordioso. Esa mano para Huancayo. Esa, vamos las palmas. Hermano que sigues a Cristo, oremos por nuestros paisanos. Hermano que sigues a Cristo, oremos por nuestros paisanos. Llevemos a los pies del Padre las almas que están en tinieblas, con la luz del santo evangelio salvemos desde nuestro pueblo. Hermano que sigues a Cristo, oremos por nuestros paisanos.
Hermanos que sigues a Cristo, oremos por nuestros paisanos. Llevemos a los pies del Padre las almas que están en tinieblas. Con la luz del Santo Evangelio salvemos desde nuestro pueblo. Gloria al Padre, Salvador, al Espíritu Santo Consolador. Gloria a Jesucristo nuestro Salvador, y gloria al pueblo de nuestro Señor. Huiñaypaj en vivo. Amén, amén, amén. Huiñaypaj en vivo. Bueno, la yapa, como cochabambino. Estamos en Cochabamba. ¿Sabes qué? Me dice Julio que llegó tarde y la verdad yo quiero la yapa, dice. No, Julio, por favor, vente aquí, por favor. La yapa. Quiere la yapa, dice. La yapa. Dice, cambas, chapacos y collas, si no, no me voy de aquí. Si no, no Ahí se es. va Huiñaypaj tampoco, Pero dice. No, no se va, ¿no? Ahí está así. Julito. Apenas ha podido salir de su casa. Ha No le han pedido dado permiso. permiso. Apenas. Pero está aquí. Sí. Él está aquí. Bueno, sí. está bien, está bien. Pero queremos saber si es cambita, collito o chapaco. Mira. Dedicada a la esposa de Audio Eventos. Bueno, voy a pedir también al el representante de Grupo Edén que pase. Él está emocionado, quiere también poder estar acá. Pase, hermano. Eliseo. Eliseo de... Aquí nadie se salva, todos. Sí, sí. Y bueno, internamente también nos estaban diciendo cuándo el concierto del grupo Cancha y hermano Marcos Ríos también, que está en la zona de Villa Tunari. Marcos Ríos, si estás viendo, hermano, me encantaría mucho contactarnos con todos ustedes y que la verdad sea posible este concierto. Y bueno, voy a hablar contigo internamente también, ¿no? Y bueno, hermano, tal vez hemos sufrido tal vez una baja muy lamentable en este tiempo. No sé si se acuerdan, por favor. Tal vez se me permite un momento y tal vez algo muy importante. Nuestro hermano James Machaca, ¿no? Y la verdad que hermana Mónica tal vez también quiere decir algo. Queremos hacer llegar todas nuestras fuerzas también a esa familia, nuestros sentidos Jaimito, ¿no? también. James Machaca le decía, ¿no? Sí. Jaime también le decía. Jaimito, ¿no? Sí, Jaimito. al punto, hermano, la verdad es una persona que tal vez ha crecido con nosotros desde chiquito. Ahí está, sí. Desde chiquito él siempre estaba viéndonos tocar, de esa forma interpretó el charón y creo que le di algunas clases también. Y es de la familia también, cercana a nuestra familia, vivía a unas par de cuadras. 3 casas creo Sí. de la Vecino. nuestra. Sí, vecino. Sí, y siempre estaba ahí incursionando en la música, le gustaba la música y por eso nos perseguía, ¿no? Y la verdad también estamos de verdad felices porque está en la presencia de Dios. Exactamente. Es lo Amén. que tenemos que entender, hermanos. soberanía Tal del vez para Señor. nosotros es un dolor aquí, pero sabemos que la muerte es victoria para nosotros, dice la palabra. Amén, de gloria a ¿no? Dios. Entonces, un saludo para toda la familia Machaca. Sí, nuestras condolencias para toda la familia. Exacto, y queremos aprovechar justamente el asunto de que estamos reunidos hoy. Es el segundo músico que, bueno, conocemos de manera general que parte, ¿no? No hace mucho nuestro pastor Rolando Magni también ya está. Sí, se nos adelantó. Y nuestro hermano Jaime Machaca, pero realmente si algo que nos atrevemos a hacerlo es porque ustedes son parte de la familia, son parte de este equipo y los gastos de trámites, amados hermanos, y la repatriación de nuestro hermano Jaime ha superado las fuerzas de la familia. Por esas razones que ustedes van a ver circulando en la iglesia, en la página de la iglesia y también en la página del Sabor de mi Tierra y de la página de Munay, un comunicado de apoyo, amados hermanos, un comunicado de apoyo, porque realmente ustedes saben que nuestro hermano Jaime no está acá, está en Chile. Y en estos próximos días se estima que pueda llegar ya el cuerpo para que podamos, bueno, despedirlo, ¿no? Estamos ya en eso. Entonces, está circulando, amados hermanos, y algunos nos preguntan y dicen, ¿es verdad, es real? De repente nos estamos prestando algo. Es cierto, es cierto. Entonces, está circulando un comunicado oficial
para poder apoyar. Si ustedes pueden, si ustedes en su corazón podemos de a poquito ir haciendo fuerza, sería realmente excelente. La Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan y debemos llorar con los que lloran. Y nos gozamos por tiempos tan preciosos como estos, sí, pero también algo que sabemos es que la vida pues es así, como una neblina, dice la Biblia, y somos hermanos que podemos darnos una manito. Y extendemos el saludo, por cierto, a la familia Machaca. Sabemos que están pasando un momento muy difícil, muy duro, pero aquí está su familia, sus hermanos, que además de ser un apoyo, están orando por ustedes. Oramos por consuelo, por fortaleza. Y sabemos, como decía nuestro hermano, que ahora pues nuestro hermano ya está también gozando de la presencia del Señor, y en algún momento nos vamos a volver a reencontrar, así como con nuestro pastor Rolando Magne, ¿no? Amén, amén. Y bueno, decirle, bueno, vamos a, si me permite Julio también, compartir lo que es el QR, y por favor tal vez decir también lo que es en la página de Audieventos, también se va a estar compartiendo, bueno, en todas las páginas, en J6 Puntos estamos compartiendo también el QR para que podamos apoyar lo que es a la familia. Bueno, simplemente es algo también cortito que, bueno, quería nombrarlo también, no quería pasarlo por alto, ¿no? Y ahora sí nos despedimos con un tema musical, Eliseo especial, está acá, ¿no? Eliseo del Grupo Edén, el ingeniero de sonido. El ingeniero de sonido, cumpliendo también un sueño. Aquí nadie se salva. Aquí no se salva, ¿eh? Aquí crecieron también con la música de Huñaypac, ¿no? En serio. Amén, amén. Primeramente, agradecer a Dios por este tiempo. Y pues en el corazón está que todos apoyemos, ¿no? A James, Jaime, y también agradecer, yo era pequeñito, en cassette les veía, puro cabelludos. y mi prima se casó con Samuel, ¿no? Y los hojas. No hablemos eso, hermano, no hablemos, por favor. No. A ver, queremos más información sobre ese tema, por favor, hermano. Hay que investigar. Bueno, y así, agradecido, y siempre cada alabanza edifica, ¿no? En todo el crecimiento de cada uno. Yo crecí con esas canciones, como Alfa y Omega también, y Jaime, sus canciones llegaron hasta Tipa, ¿no? Sí, y agradecido siempre por todo ese proceso. Mi vida he crecido con música folclórica. Sí, y yo creo que muy pronto, de todo eso, el fruto sería Edén, ¿no? Y pronto yo creo que estaremos aquí en Audieventos. También. Ahí está el compromiso. Ahí está, los frutos. Ahí los frutos. Vaya por caja. Sí. Bueno, nos despedimos con Cambas, Chapacos y Collas. Muchas gracias por todo. Bueno, nuevamente, sí, ha sido un gusto poderles acompañar. Silvia Rodríguez también estaba corriendo y dice, me agarró la lluvia, se volvió, pero será la siguiente, Silvita. Que Dios te bendiga mucho. Les dejamos junto a Huñaypac el día de hoy. En vivo, la Yapa. Agradecerles, hermanos, nuevamente. Dedicado a la esposita de nuestro hermano Julio, ¿verdad? Sí, a la hermana que es del oriente, Cambas, Chapacos y Collas. Saludarles a todos ustedes, hermanos, agradecer a toda la gente que se ha conectado, a los hermanos de todo el país, de todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Cambas, Chapacos y Collas, alabemos al Señor. En nuestra patria Bolivia, de bellezas, riquezas y más, Cambas, Chapacos y Collas, alabemos al Señor. En nuestra patria Bolivia, de bellezas, riquezas y más, Cambas, Chapacos y Collas, alabemos al Señor.
Señor. Esas voces que suenen. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrir, ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. ¡Vamos! ¡Mira, Dios, mira! Todos juntos como hermanos, alabemos a nuestro Señor. Vivamos como hermanos y aprendamos a vivir. Todos juntos como hermanos, alabemos a nuestro Señor. Vivamos como hermanos y aprendamos a vivir. ¡Esa cabilla! No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrimiento. Todo es de Dios, lo debemos de compartir. No debemos permitir que haya hambre, pobreza y sufrimiento, ya que todo es de Dios, lo debemos de compartir. ¡Arriba, arriba! Gracias, gracias a Dios, los aplausos a nuestro Señor.